de repente empezó el telediario, solo había uno, el telediario de Televisión Española, y la primera noticia de la que yo tengo recuerdo era el carnet de identidad de Stanis, el cartero de Amurrio, que acaba de ser asesinado por ETA. Y bueno, me impactó muchísimo. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Eran las palabras de Santiago Abascal en esa conversación con Fernando Sánchez Dragó. Ayer tenía lugar en el Hotel Intercontinental la presentación del libro España Vertebrada. El autor, que es Fernando Sánchez Dragó, ahora mismo, en un instante lo vamos a presentar, se ha encargado de repetir en numerosas ocasiones que no ha sido una entrevista, que ha sido un diálogo, una conversación en el terreno de las ideas para desgranar el pensamiento, que es lo que hay detrás del líder de Vox, del partido del que ahora mismo todo el mundo habla, para bien o para mal, pero está ocupando la centralidad política en esta pre-campaña electoral. Y sin más preámbulo, pues vamos a presentar ya a nuestro invitado, al autor del libro, Fernando Sánchez Dragó. Muy bienvenido. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bueno, en esas declaraciones arrancabas unas lágrimas al señor Abascal. Se emocionaba recordando a Stanis, que es el cartero de su pueblo de Amurrio, en Álava, que era asesinado por la banda terrorista ETA. Él se enteró de aquello a través de la televisión y tenía solo 9 años. Eso fue el momento más emotivo del acto y está también, por supuesto, en el libro. Ese es el instante, incluso lo califiqué de momento estelar, recurriendo, en fin, a esa imagen creada por Stefan Zweig, los momentos estelares de la humanidad. En toda vida hay momentos estelares que verdaderamente nos marcan, y ese momento en el cual un niño de 9 años está viendo la televisión y ve cómo ETA ha asesinado al cartero, que no es que haya asesinado a un político, a un diputado, ha asesinado al cartero, que era amigo suyo y amigo de todo el pueblo, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando el destino de Santi Abascal, por así decir, bueno, no es que se tuerza, pero en fin, se condiciona, se encamina, y es cuando él se convierte en algo que con el correr del tiempo hará de él lo que en estos momentos es un político. Fernando, entonces, una de las grandes cuestiones a propósito de Vox es si se trata de un partido antisistema. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido crítico y ve que hay una confabulación, que hay una alineación de todos los grandes medios de comunicación atizando a Vox mañana, tarde y noche, todos los días. Esto, no, si se diesen cuenta, realmente va en beneficio del propio partido, de las aspiraciones de Vox en las próximas elecciones generales. ¿Pero tú lo calificarías de partido antisistema clásico? Por supuesto, es un partido antisistema. Y realmente, en fin, el impacto colosal que Vox está generando en la sociedad española es porque está recogiendo el voto no de la derecha ni de la izquierda. No es verdad que sea un partido de derechas, menos aún, por supuesto, de izquierdas. No es verdad que sea un partido ultra. Es un partido que recoge el hartazgo generalizado de la gente con el sistema. Y el sistema en el que hemos estado viviendo, no solo nosotros, en el resto del mundo, o de gran parte del mundo también, es lo que yo llamo progrecracia. En fin, a partir del momento en que muere Franco en este país, llega la progrecracia, que también es la socialdemocracia, y todos los partidos políticos, empezando por el PP y llegando hasta Podemos, todos eran socialdemócratas. Y la corrección política, y el blandiblue, y los maricomplejines, y el no tomar nunca decisiones, y el negociar, y las subvenciones, y entonces la gente se ha hartado de eso, y entonces, bueno, está volviendo por sus fueros ni más ni menos que el sentido común. Entonces lo que dice Vox es lo que decimos la mayor parte de las personas cuando estamos, no se atreven a decirlo en público, pero lo decimos en privado, ¿no? Entonces se suele decir de los de Vox que los que lo atacan, que es el voto del miedo. Al contrario, es el voto de los que han perdido el miedo. Y bueno, y esto basta con salir a la calle. La encuesta está en la calle, la encuesta no está en los encuestadores profesionales que se están metiendo desde hace ya varios años en España y fuera de España unos batacazos monumentales. ¿Batacazos adrede o de manera involuntaria? Las dos cosas. Porque... Las dos cosas. Por una parte, involuntaria, porque están ciegos, están sordos, están condicionados por las ideas recibidas, siempre es lo mismo, sota, caballo, rey. Tú ves a los periodistas que entrevistan a los políticos, siempre dicen las mismas cosas. De Vox también están diciendo las mismas cosas. Y luego, por otra parte, qué duda cabe de que son campañas organizadas por el sistema. Es decir, por ejemplo, la campaña que lleva a Obama a la presidencia de los Estados Unidos es la mayor campaña de publicidad que jamás se haya organizado, o la que demoniza a Putin, y son campañas financiadas por las grandes corporaciones financieras que son las interesadas en la inmigración, en fin, en todo esto, ¿no? Fernando, has dicho que Vox no es un partido de la derecha, no es un partido clásico. ¿Será entonces un partido transversal que va a recibir votos desde la izquierda a la derecha?
sería entonces el sueño de Rejón que no ha podido cumplir en Podemos. Bueno, algo de eso hay. Efectivamente, yo creo que Vox va a recoger también una buena parte del voto de los indignados ahora con los que fueron indignados, de los indignados con Podemos. Sí. Mira, ahí había gente que tampoco es que fueran de izquierdas. Había gente de izquierdas, por supuesto, pero había gente que estaba indignada, que estaba enfadada, que estaba cabreada y, bueno, se han dado cuenta que Podemos no respondía a esa indignación, a ese cabreo, y muchos de ellos, de igual manera que ha pasado en Francia con Marine Le Pen. Marine Le Pen se nutre del voto de lo que fue extrema izquierda en su día, del Partido Comunista, ¿no? Entonces lo que pasa es que, en realidad, Javier, Vox no es un partido. Bueno, se está convirtiendo en un partido. Es bueno, un movimiento. Es un movimiento. Y yo de que era un movimiento, bueno, yo presumo un poco, alardeo, lo digo incluso en el libro, de que en realidad no es que yo me haya acercado a las ideas de Vox, es que Vox se ha acercado a mis ideas porque yo empecé hace ya muchas décadas, en mis columnas y tal, en fin, a decir las mismas cosas que ahora dicen. Entonces, cuando apareció Vox, irrumpió con Toro de Lidia en la sociedad española, hombre, yo me puse muy contento. Dije, hombre, por fin hay alguien, no estoy solo, por fin hay alguien que dice lo mismo que yo pienso. Y bueno, fue entonces cuando conocí a Santi Abascal, y durante 3 años, bueno, simplemente era una amistad. Comíamos juntos, de vez en cuando nos veíamos, estas cosas, hasta que fui a Vistalegre. Entonces, bueno, en Vistalegre, claro, Vistalegre es una de esas fechas que cambian el sentido de la historia en un país. Y yo me di cuenta eso, de que era un movimiento, de que era una cosa muy seria, de que la tierra se estaba moviendo debajo de nuestros pies, que había un verdadero movimiento telúrico que no pasa solo en España, que pasa en el resto del mundo. En cada país asume formas diferentes, es lo que ha llevado a Trump a la presidencia de Estados Unidos, es lo que ha generado el Brexit, es Orbán, es el grupo de Visegrado, es el de Filipinas, es Bolsonaro, y entonces esto está cambiando el orden mundial de arriba abajo. Y quien recoge esa insatisfacción con el sistema de las gentes en España es Vox. Y ya entonces es cuando a mí se me ocurre la idea de un libro que no iba a ser este. Cuando yo voy a Vistalegre digo, bueno, llega la alternativa. Bueno, el gobierno de Sánchez es indescriptible, verdaderamente. Si Sánchez vuelve a ganar las elecciones es para no creerlo, ¿no? Y entonces dije, esto va a cambiar, hay una alternativa, y esa alternativa estaba representada por Vox, por el PP y por Ciudadanos. Y yo quería escribir un libro que fuese con la cada uno de los alternativa, líderes, reuniendo de la misma forma que luego lo hice solo con Santi, reuniendo a los tres en mi casa de Castilfrío y llevando a otros escritores, intelectuales, pensadores, Escotado, Sabater, gentes así, y charlar con ellos de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, no hubo forma, no digo de convencer a Albert Rivera, no hubo forma ni siquiera de hablar con él. Ah, ¿ni siquiera? No, y eso que yo tengo el teléfono personal de Albert Rivera y bueno... Bueno, me han comentado algunos periodistas de esta casa y también de otras, que el señor Rivera, desde que llegó al Congreso de los Diputados ya con un número importante de escaños, que es una persona completamente diferente a la que conocieron año 2010, año 2011. Sí, no, antes le llamabas por teléfono y se te ponía siempre, ¿no? Bueno, ahora, no sé, tiene una especie de ataque de macronitis, es decir, de napoleonitis aguda, y en fin, está en un plan así desdeñoso, altivo, y no me contestó nunca. Y eso que yo intenté entrarle también, pues por gentes afines a él, Marta Rivera de la Cruz, Javier Nart. Pero sospecho, Fernando, que no te arrepientes, que yo creo que finalmente claro. la idea, aunque no era tu idea original, pero la aclamación de este libro fue fantástico. Creo que después de lo de Vistalegre te habrás convencido de que el fenómeno es Vox y no es Ciudadanos o Partido Popular. Pero el empujón definitivo fue Andalucía. Yo ya con esta idea en la cabeza bajé los 2 últimos días a Andalucía para ver la recta final. En bicicleta, me gustó mucho la anécdota cuando te moviste de un hotel al acto de Vox, que era en el Muelle de las Delicias, a orillas del Guadalquivir. Sí, pero yo estaba en bicicleta. Yo estaba en el Hotel Inglaterra, estaba muy lejos, ¿no? En la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva. Primero pasamos por el mitin, porque conseguí ir a los 2 mítines, al de Casado y al de Santi Abascal. Y ahí pedaleando, imagínate, un octogenario en bicicleta, ¿no? Bueno, Sevilla es una ciudad lisa que se puede menos mal, pedalear muy bien. Sí. Total, que allí fue cuando verdaderamente, desde el mismo momento en que bajé del AVE en la estación de Santa Justa, y el taxista, el de la recepción del hotel, la señora de la limpieza en el hotel, las personas con las cuales trababas conversación, tomándote unas cañas en las tabernas, todo el mundo estaba hablando de vos, esa era la encuesta. El algo pasa en la calle de Juan de Mairena. Y entonces dije, ¿qué diablos Casado? ¿Qué diablos Albert Rivera? Aquí el hombre del año, lo que verdaderamente interesa a la gente es Santi Abascal. Por eso tiene que ser el protagonista de este libro. Porque claro, es que además Santi Abascal se produce con él una paradoja, y es que lo conoce todo el mundo, por supuesto, pero nadie lo conoce. Es un enorme desconocido, primero porque no lo invitaban nunca a aparecer en los medios de información. Bueno, concretamente aquí el gato del agua era una excepción, ¿no? Y nadie lo conocía. Y además luego ya él se empieza a esconder, esta estrategia de no aparecer en ninguna parte, ¿no? De no moverse en
no salir en la foto, tal, con lo cual nadie sabe quién es realmente Santi Abascal. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a llevar a cabo un servicio público, es que la gente se entere. Este no es un libro agiográfico, este es un libro en el cual yo intento trazar, hombre, de una manera literaria, no es una transcripción literal, está todo reconstruido literariamente, bueno, una dramatización, una narración, un relato a través del cual aparezca el imaginario y el ideario de Santi Abascal. Fernando, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este libro, de conversaciones, como lo has definido, no es una entrevista al uso, conversaciones... Yo digo que es un diálogo platónico. Debate de ideas, diálogo platónico. Sí. Es eso de que Vox suscita un voto emocional. Los puristas, los cursis, apelan a la racionalidad. Dicen que bueno, los ciudadanos tienen que leerse todos los programas de los partidos y que eso de las emociones es algo bastante chabacano y vulgar. Y tú sostienes que eso es un punto a favor de Vox. Bueno, yo diría que el voto a favor de Vox es emocional y concreto. Es decir, que realmente el hombre de la calle, el hombre medio, ¿no? Por supuesto que hay gente que se interesa por la política, que estudia la política, que está políticamente informada, pero son los menos. La mayor parte de la gente no sabe mucho de política, simplemente está defendiendo, en fin, defendiendo sus derechos, defendiendo su manera de vivir. Entonces un señor que quiere ir a los toros, ¿por qué es aficionado a los toros? Y resulta que lo llaman asesino, y resulta que le cierran la plaza. Ese señor vota a Vox, voto emocional y voto concreto. La ley de las mascotas que acaban de hacer en La Rioja, que eso ya es delirante, por lo cual, vamos, es la aplicación de la famosa ley de la patada en la puerta de Corcuera. Se puede presentar un inspector en tu casa para ver si el hámster que tienes es feliz, ¿no? Bueno, pues entonces el dueño de ese hámster, o de un perro, o de un gato, o de un monito, o de lo que sea, también vota a Vox, o el cazador, que ya no le dejan salir a cazar, no le dejan, al final, en ninguna parte del mundo se ama tanto a los animales como en los ambientes taurinos y como en los ambientes de la caza. Bueno, ese tipo de voto irritado, enfadado, indignado y al mismo tiempo voto emocional y voto concreto, esa es la gran bolsa de votantes de Vox y es el macizo de la raza, vamos, el macizo del país. Fernando, formalmente vivimos en una democracia, pero cuando uno se levanta por la mañana, enciende la radio, ya no baja uno al periódico a por el periódico de papel, pero al kiosco, pero lees en internet, la mayoría de los grandes periódicos, todos atizan a Vox, las televisiones también. ¿Había más libertad de prensa en los años 30 durante la Segunda República? Porque el tema de Vox, yo creo que en las universidades, la Facultad de Periodismo se acabará estudiando sin duda cómo puede ser que todos los grandes medios de comunicación en una democracia tengan un mensaje monocolor en relación a un partido. Luego hay tonalidades, hay matices, hay grados, algunos con más virulencia, otros con menos, pero en las ideas todos están de acuerdo. Ya no hay periodistas de verdad, quedan muy pocos. Ahora los periodistas son funcionarios administrativos, son chupatintas, que han sacado el título en una facultad de ciencias de la información que no debería existir, porque de toda la vida de Dios un periodista era un señor al cual le daba el director del periódico el carné si era una persona que sabía pisar la calle, irse a la guerra de Vietnam, irse a las cortes, lo que fuera, y dar su versión de los hechos. Eso ha desaparecido. Ahora el periodismo se hace en redacciones, de noticias de agencia, las redes, está todo cuadriculado, está todo encorsetado. Ese periodismo ya no existe. Entonces estos periodistas son sota, caballo y rey, se mueven siempre exactamente con los mismos mantras, las mismas frases, se imitan unos a otros, es impresionante. Yo me di cuenta ahora que estoy lanzando este libro, que doquiera vaya, me hacen siempre todos, da igual que sean de derechas, de izquierdas, todos te hacen exactamente las mismas preguntas. Y entonces efectivamente no hay libertad de prensa, pero es que no hay libertad de nada, estamos viviendo en un régimen liberticida absolutamente, ¿no? Y por lo pronto no estamos viviendo en un Estado de Derecho, es decir, en un Estado, y esto también, claro, acierta de lleno Santi Abascal, en un Estado en el que existen, por poner solo dos ejemplos, dos leyes, como la Ley de Memoria Histórica, que discrimina a la media España, que apoyó la guerra civil, porque aquello fue un movimiento cívico apoyado por media España, por otra media no, y medio ejército, hubo medio ejército que apoyó la guerra, vamos, que apoyaba a Franco y otro medio ejército que apoyaba a la República. Es decir, tú no puedes desposeer de sus derechos a esa media España que históricamente también está ahí, que también tiene su memoria histórica. Y luego, sobre todo, lo peor de todo es la Ley de Violencia de Género, que ahí ya discrimina al 50% de la población, más o menos. Hay algo más de mujeres que de hombres, pero bueno, ahí andamos. Y entonces, claro, el voto de la mayor parte de los hombres se los lleva a Vox, porque están todos hasta el gorro de que no se les aplique la presunción de inocencia, sino todo lo contrario. Es que son dos leyes estremecedoras, parecen salidas de Orwell, de 1984, se queda muy corto. Entonces en España no hay una democracia, Fernando, no hay un Estado de Derecho, hay una oclocracia. Perdón por la autocita, pero es que hace 3 años te entrevistaba en tu casa y el titular que destaqué, con el que abrimos esa entrevista, era: nací en un mundo mucho más libre que el que voy a dejar. Esto, alguien que nos esté viendo, dice, ¿esto cómo puede ser? Vivimos en una democracia, usted nació y vivió el franquismo,
Entonces, alguien que nos pueda ver dice, esto no lo entiendo. ¿Cómo que había más libertad durante una dictadura que durante un sistema partitocrático? Bueno, por lo pronto, la democracia es una máquina de lanzar leyes. Y todas las leyes, incluso las leyes justas, necesarias, que duda cabe, son restrictivas de la libertad. Entonces tú imagínate, aquí se lleva las manos a la cabeza todos los políticos en cuanto hay un vacío legal. ¡Oh, hay un vacío legal! Y corren a llenarlo cuando los vacíos legales son las válvulas de escape que permiten verdaderamente esponjarse a la sociedad y a la gente ser libre. Las democracias tienen muchos defectos. La democracia es un sistema político que tiene virtudes, sin duda, y tiene muchos defectos. Y uno de los mayores defectos de la democracia es que genera política, y política, y políticos, y políticos. Entonces, por ejemplo, en la época de Franco, pero cuando te digo la época de Franco, te puedo decir la época de la República, o te puedo decir la época de Primo de Rivera, o te puedo decir la época de Cánovas y Sagasta y Alfonso XII. Es decir, no había tanta política, no se metía la política por todas partes, había vacíos legales, y entonces, por supuesto, había mucha más libertad, y además, de repente, por la ley del péndulo, se pasa, en fin, de cierto desenfreno imperante en la sociedad, en la época de los hippies, donde verdaderamente había libertad y tal, ley del péndulo, y se pasa al puritanismo extremo, que es lo que es la corrección política. La corrección política es la mordaza de la libertad en todos los ámbitos, no en los ámbitos del voto. Hay libertades políticas, pero la mayor parte de la gente, las libertades políticas de asociación, de expresión, les importan un bledo. A la gente a la libertad que le importa es eso, poder ir a los toros, poder cazar, o poder decir guapa a una chica que te parezca guapa sin por ello faltarle al respeto, ¿no? Es que ya se llega a extremos delirantes, ¿no? Está todo prohibido. Es asombroso, está todo prohibido. Por supuesto que yo nací en un mundo infinitamente más libre, pero no solo en España, por todas partes, ¿eh? De momento... Mira, yo tuve ya una primera experiencia, y ya sabes que yo luché contra Franco, estuve un montón de veces en la cárcel, y en un buen día me exilié. Estaba escribiendo, cuando se me cruzó este libro, el segundo volumen de mis memorias, donde recreo esa época. Y fui a parar en el exilio, fui a parar a Italia. Había una democracia, yo venía del franquismo, de la dictadura, de todas estas cosas, y cuando llegué a Italia me di cuenta de esto mismo que te acabo de decir. Por ejemplo, entonces estaban muy de moda las maquinitas estas, los flippers, que, sí, estaban, que te regalaban bolitas. Bueno, pues entonces esas bolitas se consideraban juego de azar, y había una ley que prohibía los juegos de azar a los menores de 18 años, por lo cual, si tú tenías menos de 18 años, no podías jugar a los flippers, o no podías parar un taxi por la calle, cosas así, y me di cuenta de que había menos libertad en la Italia democrática que en la España de la cual yo procedía. Fernando, no sabemos si aún está prohibido o no, pero Vox ha anunciado que va a iniciar la campaña electoral en el santuario de Covadonga. Sí. Esto sin duda que puede parecer muy pintoresco, algunos se van a reír, se van a mofar de todo esto, ¿no? Van a hacer la caricatura perfecta del facha. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que es un acierto que Abascal se monte a caballo y haga este tipo de gestos? Bueno, mira, en primer lugar sí, creo que es un acierto porque volvemos una vez más a la ley del péndulo, el columpio de la historia, al hegelianismo, acción y reacción, tesis, antítesis, síntesis. Entonces el mundo entero, siglo XX, te he hecho un vistazo al siglo XX. La primera mitad del siglo XX está ocupada por la épica. Es una épica que conduce a la Revolución Soviética, es una épica que conduce al nazismo, es una épica que conduce al fascismo, y es una épica que conduce nada menos que a 2 guerras mundiales. Termina la Segunda Guerra Mundial y la gente está cansadita de la épica y dice, bueno, ahora vamos a vivir de una manera lírica. Y empieza un periodo lírico, el buenismo, el multiculturalismo, el relativismo, la progrecracia, todo esto. Bueno, ahora eso se ha acabado. La gente se ha cansado también de la lírica y vuelve la épica. Desde ese punto de vista, la gente agradece que haya un jefe, porque Santi Abascal es un jefe, no es un líder político, es un jefe, tiene el carisma del jefe, tiene convicciones, es firme, es coherente, es valiente, y entonces yo creo que a la mayor parte de la gente le gusta ese regreso a la épica. Eso no quiere decir volver a la guerra, es vivir de otra manera, vivir más pericolosamente. Tú fíjate que en Japón ahora, por ejemplo, hay muchísimos chicos jóvenes que tienen la nostalgia de la épica, la nostalgia de las guerras mundiales, la nostalgia del Mikado, y están empezando a exhumar de la misma forma que Abascal exhuma Covadonga o el descubrimiento de América o la guerra de independencia, pues ellos exhuman, en fin, las proezas imperiales del viejo Japón. Pero claro, este libro mío se llama orteguianamente, o mejor dicho, anti-orteguianamente, España vertebrada. Entonces, si quieres vertebrar España, tienes que acudir a la historia. La historia de un país es lo que vertebra este país, ¿no? Entonces, bueno, Santi tiene un concepto de lo que es la patria que a mí me gusta mucho. Dice, la patria es
quienes nacieron en ella, quienes estamos ahora aquí, hemos nacido aquí y también los que vendrán. Este conjunto de los muertos, los vivos y los que nacerán, eso es la patria, y entonces ahí evidentemente de la misma forma que cuenta el presente y él quiere arreglar el presente, y de la misma forma que quiere legar una España más decente que esta a nuestros descendientes, tiene que acudir al pasado también. Entonces las vértebras de esa vertebración de España que persigue Santiago Abascal son fundamentalmente tres. Uno es la Reconquista, otro es el descubrimiento de América y todo lo que ese descubrimiento generó, y otro es la Guerra de Independencia. Entonces, bueno, son tres hitos para él, tres mojones, le entiendo perfectamente. Fernando, uno de los puntos más controvertidos de Vox, una de sus propuestas que más ha suscitado la crítica en todos los medios de comunicación, es el tema de las armas. Vamos a ver este punto cuando le preguntabas al propio Santiago Abascal sobre este asunto ayer en la presentación del libro. La gran caricatura que se hace de nosotros, con la gran deformación que se está haciendo del mensaje de Vox por parte de la mayoría de los medios de comunicación y por parte de otros partidos políticos. Estos días hemos vivido una caricatura brutal cuando pusimos encima de la mesa un debate sobre la legítima defensa en el seno del hogar. Inmediatamente algunos se lanzaron a decir que queríamos armar a la población, que queríamos repartir armas para que la gente las llevara por la calle, e incluso que lo que Vox proponía, y lo dijo literalmente Albert Rivera, era que existieran tiroteos en los colegios. Es decir, no ha habido ningún tipo de escrúpulo en la manipulación. Fernando, ¿esto lo hacen porque están nerviosos, porque saben del auge de Vox? Yo creo que ¿Estos ataques gratuitos? Yo creo que no terminan de darse cuenta, ¿eh? Yo creo que la mayor parte de la gente, especialmente entre sus opositores, no se dan cuenta de la que se les viene encima. No se dan cuenta de que Vox, a mi juicio, probablemente va a ser el partido más votado en el ámbito del centro-derecha. O sea, el segundo. El PSOE el primero y Vox el segundo. Sí, bueno, sí, lo del PSOE y el Zapatero, lo del PSOE es como ser del Atleti, bueno, o del Madrid. Bueno, eso no son de un partido político, son de un equipo de fútbol. Entonces, quiero decir que lo que hay ahí es mucha hipocresía. Oye, sin ir más lejos, en el país que en estos momentos rige los destinos de la humanidad, que es Estados Unidos, el porte de armas está al alcance de cualquier persona, hombre, que demuestre un mínimo de sensatez, un mínimo de estabilidad psicológica. Es decir, vamos a discriminar. Yo nunca, es más, yo publiqué ya hace 3 o 4 años, antes de que ellos lo dijeran, una columna donde yo defendía el derecho a llevar armas, y sobre todo, ¿qué es lo que ellos defienden? Lo que ellos defienden, el derecho a defendernos si alguien nos ataca. O sea, yo estoy en mi casa, aparece de repente una manada, por así decir, que pretenden violar a mi hija, o robarnos, o matarnos, o lo que sea. ¿No tengo derecho a defenderme? Bueno, hablan tanto de los derechos naturales, el derecho natural más natural de todos, el más antiguo, que abarca no solo a los seres humanos, sino incluso a los animales, es el instinto de conservación, el instinto a la defensa propia, y eso es lo que está proponiendo Vox, y no es ningún escándalo. Y yo desde luego lo defiendo también. Tú fíjate que en Estados Unidos esto es Europa, la Europa de los maricomplejines, la Europa esta abominable de Bruselas que se escandaliza por todo. Parecen monjas beatas, ¿no? Ni siquiera. Las monjas son mucho más abiertos que ellos. Se escandaliza de lo de la Asociación del Rifle, pero si en la historia sagrada de los Estados Unidos es el Far West, y el Far West se hace a punta de pistola, se hace con el revólver en la mano, y con el revólver en la mano se construyen carreteras, se tienden vías férreas, se abren bancos, iglesias, burdeles, comisarías, sheriff, etcétera. Entonces, para el imaginario de un estadounidense, el revólver es la ley, no lo contrario de lo que aquí piensan, no el fuera de la ley. Fernando, tu predicción es que Vox va a ser segundo. Vamos a recuperar el momento ayer, durante la presentación del libro, en el que Fernando Sánchez Dragó decía en un primer momento que como poco, como mínimo, Vox sacará 60 diputados. Esta fue la reacción del público que acudía a la presentación del libro. El 28 de abril ese partido sacará 60 diputados, como mínimo. Y todavía no has dicho por arriba. No os precipitéis, que podrían ser 90. Fernando, igual el que nos esté viendo dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque las encuestas que yo me voy encontrando en esos grandes gurús demoscópicos, en los grandes medios de comunicación, dan a Vox en quinta posición, 15, 20, 30 escaños, y de ahí no pasa. Bueno, pero es que las encuestas vienen varios años ya, bastante tiempo, equivocándose clamorosamente en España y fuera de España. Pasa con Trump, pasa con Bolsonaro, pasa con el Brexit, pasa aquí. Entonces, ¿por qué se equivocan? A veces intencionadamente. Y no va a ser exactamente que se están equivocando de manera intencionada, que lo que tratan de hacer en última instancia es orientar el voto
y no realmente pulsar la Bueno, pero opinión verdadera de los ciudadanos. eso es verdad, pero no solo por eso, es también porque están acostumbrados a una rutina. Entonces los encuestadores acuden siempre a determinadas capas, círculos muy limitados de la población. Los profesionales de no sé dónde, la clase media de edad, no van a la calle, no van a las tabernas, no van al metro, no cogen un taxi. Esa es la encuesta de verdad. Por eso yo me di cuenta de que iba a sacar Vox 12 diputados en Andalucía y por eso yo, por ejemplo, yo empiezo a creer que tengo dotes de evidencia, ¿no? Porque cuando yo entrevisté a José María Aznar para un programa de radio que hacía entonces, El Mundo por Montera, cuando él era jefe del gobierno. Lo cuentas en el libro, además, esa anécdota. Y me volví, después de hablar con él una hora, me volví a mis colaboradores y les dije, este señor va a ser el jefe del gobierno. Lo fue. Yo vaticiné prácticamente casi en solitario con Juan Manuel de Prada y yo, algún otro habría, los únicos que vaticinamos el triunfo de Trump. Soy el único que dije lo de los 12 diputados, en público, por la radio, antes de que se conociera el resultado. Se carcajearon de mí, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Rodríguez de la Fuente, Luis Herrero, que eran las personas que estaban presentes. ¿Por qué yo me daba cuenta de estas cosas? Porque yo no soy un encuestador. Decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Es decir, no soy un encuestador profesional, pero tengo las antenas. Pero sales a la calle. Del escritor, salgo a la calle, cojo el metro, cojo los taxis, hablo con la gente, entro en una taberna, me tomo un café y me doy cuenta de que es Vox por todas partes. Está todo el país hablando de Vox. Y además Vox está marcando el territorio político de todos los demás. Van todos a rastras de Vox. Fernando, dos grandes pensadores que lo mencionáis en el libro en muchos Unamuno momentos. y Ortega, ¿no? Unamuno y Ortega. Santiago Abascal, bueno, está más del lado de Unamuno. Sí. Ortega, que dijo aquello de que España es el problema y Europa la solución, Sí. Eso no casa ahora mismo mucho con el ideario de Vox. Vox entiende que hay que seguir en la Unión Europea, pero que hay que matizar y cambiar muchas cosas de lo que está sucediendo hoy en Bruselas. Pero que en cualquier caso la solución siempre será mirar a nuestro pasado y mirar a nuestra historia. Bueno, es un poco lo que decía precisamente Unamuno. Unamuno decía que se europeicen ellos, hablaba de españolizar Europa, no de lo contrario. Bueno, a Santiago Abascal Ortega no termina de gustarle. Ortega es muy crítico. Ortega habla de la decadencia de España. Ortega habla de la desvertebración de España y él no cree en la decadencia de España ni en la desvertebración y por lo tanto se siente, una vez más, las razones del corazón frente a las razones de la razón, mucho más cerca de Unamuno que de Ortega. Unamuno es españolísimo, más español imposible, en sus arrebatos, en sus furias, en sus rabias, ¿no? Y además dice, claro, una frase que para Santi es crucial, y es que Unamuno dijo, yo soy vasco y por vasco soy doblemente español. A eso le gusta muchísimo. A Santi, que también es vasco y también es español, y que dice que Álava es País Vasco y Castilla al mismo tiempo, ¿no? Fernando, esta frase literal de la entrevista que manteníamos hace 3 años. Europa será un parque temático de iglesias, museos modernos, restaurantes y putas que disfrutarán chinos, musulmanes y rusos. Curiosamente, Rusia, el Islam y China, ninguno de esos 3 bloques es una democracia. Rusia puede ser formalmente una democracia, pero en el fondo no lo es. ¿Esto quiere decir que vamos en el siglo XXI hacia un modelo no democrático o que vamos directamente a la decadencia de Europa? Bueno, vamos a todo ello, vamos a la decadencia de Europa y vamos a modelos políticos donde la autoridad regrese. La autoridad es lo contrario del autoritarismo. Es autoritario quien no tiene autoridad. Quien tiene autoridad moral, quien tiene autoridad cultural, quien tiene autoridad política, es precisamente el gobernante menos totalitario que hay, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la democracia, como todos los sistemas políticos, ha cubierto un ciclo histórico y en estos momentos, en fin, va a ser reconsiderada, va a ser remodelada y sus alas se van a recortar. Mira, yéndonos a Freud, en cierto modo es la nostalgia de papá o de mamá. Es la nostalgia, bueno, de ese mundo que es el mundo de la familia, donde hay un señor que organiza, que aporta el dinero y tal. Papá. Entonces está volviendo papá. Fíjate que por todas partes están surgiendo. ¿Qué tienen en común los musulmanes? Al-Sisi, el de Egipto, Putin, el de Filipinas, el chino. ¿Qué tienen en común? Tienen todos autoridad, mandan. Y a la gente eso le gusta. La gente no tiene vocación política. Yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna vocación política. A mí la política me aburre. Yo quiero que, si yo estoy pagando a unos señores que son los diputados, los funcionarios, los políticos tal y cual, los estoy pagando para que administren la casa, no para que me pidan a mí que yo administre la casa. Yo escribo mis libros, hago mi trabajo y entonces eso está volviendo en todo el mundo y sí, la gente vuelve a papá, vuelve papá. Fernando, le quería preguntar ahora por un tocayo suyo, Fernando Paz. Desgraciadamente no va a concurrir a las próximas elecciones generales. Era el número 1 de Vox por la provincia de Albacete. Todos vimos el ataque desatado, esa tormenta perfecta de todos los grandes medios de comunicación atacando a Fernando Paz. Le acusaban de ser un pseudohistoriador, de ser un negacionista del Holocausto, de ser homófobo.
Nadie pudo demostrar eso, pero sin embargo, el ruido generado acabó con la corta carrera de Fernando Paz al Congreso. Bueno, la hipocresía del sistema yo lo he defendido y lo he defendido por escrito. Fernando Paz es por supuesto que es un historiador como la copa un pino, es un hombre culto, es un hombre además una persona civilizada y una persona decente y un hombre de bien. Lo que pasa es que aquí la política en España, y esto se parece mucho a lo que ocurrió durante los años de la República, se ha convertido en una máquina de picar carne. Es decir, en cuanto uno asoma la cresta, dale, todo el mundo va por él y empiezan a hurgar en tus antecedentes biográficos y vitales y por supuesto, ¿quién no sé, en una fiesta del Ecuador, cuando estaba en la universidad, no se ha tomado 2 vasos de sangría, se ha fumado un porro y le ha dicho un piropo a una chica? Pues hemos hecho todo cosas así, entonces te las sacan y dale a machacar. Y bueno, ahí yo creo que Vox debería haber defendido más a Fernando Paz de lo que lo ha hecho y debería haberlo sostenido. Lo que le ha costado, en definitiva, en fin, la candidatura a Fernando Paz no ha sido tanto lo que se le haya podido acusar del matrimonio gay y todo eso, sino lo del negacionismo. Claro, ese es un tema, en fin, muy vidrioso y por supuesto son frases que se sacan de contexto. Cualquier historiador que se enfrente al problema de los nazis, en fin, en la Alemania de aquella época, bueno, pues si le sacas frases, va a haber frases como las que se atribuyen injustamente a Fernando Paz. Salvini, Orbán, Donald Trump y Bolsonaro. Esos son, hablamos antes de esos líderes que gustan al pueblo. La política con pelotas, que decía Pablo Iglesias hace 4 o 5 años. Pablo Iglesias, que ahora dice que es muy feminista, pero él decía que había que hacer una política de pelotas, muy masculina. Hombre, tú fíjate al principio Podemos, y parecían, cuando avanzaban todos estos juntos, parecían los hermanos Dalton, de las películas iban del oeste, juntos. los 4 hermanos Dalton, iban balanceándose prácticamente tocando las cachas de los revólveres que no llevaban, pero parecía que los llevaban. Sí, la gente admira, y eso en España, el español con muchísimos defectos, porque el español tiene muchísimos defectos, la ira, la envidia, la pereza, etcétera, pero admira mucho el valor y efectivamente está acostumbrado a estos maricomplejines, encorbatados, siempre compuestitos, siempre burguesitos, tal. Entonces que aparezca un señor que es capaz de montarse a caballo e irse con Morante a galopar por las hermosas de esas andaluzas, eso le gusta a la gente, igual que les gusta ir a ver a Clint Eastwood en una película del oeste, esta maravillosa, no es del oeste, La Mula, ¿no? Bueno, eso gusta a la gente, un Clint Eastwood así, ¿no? A propósito de Morante, Fernando, eres un grandísimo enamorado de la tauromaquia. Sí, mucho. A lo largo de tu carrera como escritor, bueno, te has relacionado con muchos toreros. Sí. La gente no ha entendido, o hay mucha gente que no ha entendido el por qué un torero puede tomar tanto partido por una formación política. En este caso, Morante con Vox. Serafín Marín, que tuvo la suerte o la desgracia de lidiar la última corrida de toros en Cataluña, año 2012, la Monumental de Barcelona. Estaba yo allí. Salió a hombros, por cierto, con Albert Rivera. También iba a hombros, aunque ahora ya ni está ni se le espera en este sentido. El tema de que los toreros estén en política. Y el caso de Morante, que yo creo que es un alma libre, ¿no? Bueno, en primer lugar, que los toreros estén con Santi Abascal y con Vox es natural, porque claro, los están zarandeando y vapuleando por todas partes. Todos los toreros están con Vox. Algunos lo explicitan, pero el torero también es muy cauto, al fin y al cabo vive del público, se debe a su público, no quiere enemistarse con determinadas capas de la sociedad, pero yo tengo trato con muchos toreros y todos están con Vox, todos, a lo mejor habrá alguno que no. Y Morante, claro, Morante es un caso especial, Morante se atreve a todo, Morante no se casa con nadie, Morante por supuesto que no se va a meter nunca en política, ni Vox lo llevaría a la política, pero claro, dice lo que sus colegas taurinos no se atreven a decir. Fernando, ¿está por escribir esa gran biografía sobre Morante como la de Chávez Nogales con Juan Belmonte? Bueno, yo, y además se lo he dicho en más de una ocasión al propio Morante, le he propuesto pasarme toda una temporada con Morante, irme con él. Bueno, un poco lo que hizo Hemingway con Antonio Ordóñez o con Luis Miguel Dominguín, o lo que hizo también con el cordobés, en fin, el que era el secretario de Cocteau, no me acuerdo cómo se llama. Dominique Lapierre. No, sí, Dominique Lapierre también, pero hubo otro. Bueno, en fin, eso lo tengo yo ahí metidito en mis proyectos de escritor, hacer un libro sobre Morante, sí. Antes hemos hablado de los 3 momentos históricos que para Santiago Abascal, el líder de Vox, son fundamentales: la Reconquista, la Hispanidad, o sea, la conquista de América, y por último, la guerra de la independencia contra el invasor gabacho. Sí. ¿Cuáles son las 3 banderas, Fernando, políticas, los 3 asuntos que crees que han suscitado este auge de Vox? ¿El Islam, la inmigración? Bueno, la ley de violencia de género, la inmigración, por supuesto, en fin, con la implicación en el problema de la inmigración del Islam y la unidad de España. Claro, lo de Cataluña, la crisis de Cataluña, vamos, se la han puesto en bandeja, ¿no? Y es que además todo lo que está sucediendo en España, todo va a favor de Vox. Por ejemplo, hoy mismo, fecha en la que tú y yo estamos manteniendo esta conversación, bueno, hemos sabido que Bildu tiene un pacto con Pedro Sánchez. Bueno, eso es demoledor para el socialismo. A partir de hoy ya no cabe la más mínima duda que si Pedro Sánchez llega a ser el jefe del gobierno, España se rompe.
Bueno, eso son votos para Vox. Y, por ejemplo, el 7M fue cuando la manifestación del feminismo. 8M. 8M. Bueno, pues lo del 8M, más votos para Vox, porque hay un montón de mujeres, vamos, la mayor parte de las mujeres que yo conozco, que algunas son jóvenes, otras no, otras son mayores, unas son de derechas, otras son de izquierdas, unas son católicos, otras son ateas, etc. La mayor parte de las mujeres que yo conozco están contra ese feminismo verdaderamente muy agresivo que salió a las calles, cuando la mayor parte de las chicas que iban allí no tienen la más mínima idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, esos son más votos para Vox. Entonces, por todas partes. En estos momentos es, de verdad, cuando le llega en la historia universal o en la historia local, en este caso, el momento a una idea y a una persona, eso no hay quien lo pare. Eso, ¡buah!, eso es un vendaval, y en ese vendaval, en estos momentos, infla todas las velas de ese navío, cuyo capitán, de ese buque, cuyo capitán es Santi Abascal, que tiene un solo palo mayor, que es la unidad de España. Pues a propósito de la unidad de España, quien no la defendió como debiera, el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante ese golpe, presumía Rajoy ante el Tribunal Supremo, ante el presidente Marchena, que en su mandato no se había celebrado un referéndum. Yo les recuerdo que es verdad que no se celebró uno, se celebraron 2 referendos cuando el señor Rajoy Brey estaba en el Palacio de la Moncloa. Vamos a rescatar el momento en el que Santiago Abascal se mofaba de la vertiente de registrador de la propiedad de Rajoy. Por ejemplo, no tengo por qué ser notario, que no garantiza nada, por cierto. Que no garantiza nada. Que luego no saben parar un golpe de Estado. Claro, que como no lo tenían en el temario de las oposiciones, pues se hacen un lío. Bueno, evidente alusión a Mariano Rajoy. Evidente, yo ya lo había hecho. En la presentación del acto también de pasada había dicho de registrador de la propiedad. Bueno, es que ante la gestión de Rajoy, creo que aquí cada presidente del gobierno hace bueno al anterior. Creíamos que con Zapatero ya, en fin, habíamos tocado techo, o más bien suelo, pues no. Llegó Rajoy y lo hizo igual de mal. Y luego llega Sánchez y lo hace todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, realmente todas estas personas han sido como mínimo cómplices de un golpe de Estado. Es decir, en fin, han incurrido en el delito del golpe de Estado. Mira, ese es el gran lastre que tiene Pablo Casado. Yo a Pablo Casado le aprecio, Me parece un hombre honrado, me parece un buen político, me parece un buen orador, me parece además una persona decente, pero claro, lleva el lastre tremendo del rajoyismo. Como decía la Biblia, harán falta 7 veces 70 generaciones para que olvidemos lo que Rajoy y Montoro han hecho con este país. Fernando, ya estamos terminando la entrevista. Uno de los nombres que aparecen en España vertebrada es el de Joaquín Leguina. ¿Le propones a Santiago Abascal? Sí. Si quiere de verdad convertir Vox en un partido transversal, sí, pues aportar a gente no solo que venga del Partido Popular, sí, sino gente que venga de la izquierda. El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que hizo una tercera, escribió una tercera en el diario Estando ABC, nosotros reunidos muy en elogiosa. sí. Sobre todo, yo creo que tuvo valor en el sentido de que era un momento en el que todos los medios estaban atizando a Vox, extrema derecha, ultraderecha, populismo, y Joaquín Leguina tuvo palabra de elogio para la formación de Abascal. Bueno, yo le propuse incluso Jorge Verstringe, lo puse en contacto con Jorge Verstringe, Joaquín Leguina, se produjo esa coincidencia de la tercera del ABC, y él mencionaba a Corcuera. Es decir, son estos socialistas que poco a poco, bueno, han cerrado filas en torno a la unidad de España, en torno a la bandera como él. Hay muchos puntos en común, y yo incluso le propongo hasta Alfonso Guerra, Pero lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo, pues hombre, que tanto Leguina como Alfonso Guerra, como Corcuera, bueno, pues han pasado la vida entera en el Partido Socialista, hay una lealtad, no se atreven a dar ese paso, pero yo creo que podrían darlo. Bueno, yo le propuse a Esperanza Aguirre, ya no sé si te lo he contado a ti o en otra entrevista, porque me están haciendo 40 entrevistas. Yo me encontré... 10 días antes, cuando estaba escribiendo el libro, algún día, ya sabes que yo soy vecino de Esperanza Aguirre, tengo muy buena relación de amistad con ella y tal, y salgo de mi casa a dar una vuelta una tarde, a eso de las 7 de la tarde, y llegaba con toda su familia Esperanza Aguirre y venía también el marido. Esperanza Aguirre no me vio, pasaron de largo y el marido sí, en fin, se desgajó del grupo, se me acercó y me dijo, ya no estoy revelando ningún secreto, esto es un secreto amable, ¿no? Me dijo, Fernando, voy a votar a Vox, pero no se lo digas a mi mujer. Bueno, yo al día siguiente yo me fui a ver a Esperanza Aguirre y le propuse que se presentara a candidata a la alcaldía de Madrid por Vox. Se lo dije también a Santi. Ninguno de los dos aceptó, pero bueno, los dos se dieron cuenta, bueno, de que Esperanza Aguirre ganaría la alcaldía de Madrid. Suma el tirón personal de Esperanza Aguirre, que es fortísimo, con el tirón de Vox, ganan la alcaldía seguro. Yo ahí tengo mi duda, Fernando. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. ¿Por Esperanza? Por Esperanza Aguirre, sí. Bueno, es verdad que también Vox tiene una rival muy fuerte en el ayuntamiento, que es Begoña Villacís. Pero no por la rival, sino por la propia Esperanza Aguirre. Yo creo que
Hablabas antes de Casado, de la mochila y del peso que tiene de las siglas del PP, de lo que supuso Rajoy. Bueno, pero Soraya Esperanza Sáenz de ha sido Santamaría. una víctima del PP. A nadie han tratado peor en el PP que a la pobre Esperanza Aguirre. Pero vamos, Montoro le largó un torpedo 4 días antes de las elecciones y se la cargó sencillamente. Siendo eso cierto, yo creo que el votante ya, si viese a Esperanza Aguirre en las papeletas el día Mira, 28... volvemos una vez más al voto de la emoción, al voto del corazón. Esperanza Aguirre gusta a los madrileños. Esperanza Aguirre, yo le llamo, incluso escribí una vez una columna donde le llamaba la revoltosa, como en la zarzuela. Es revoltosa, es un personaje como de zarzuela, en el mejor sentido de la palabra, y eso al pueblo llano de Madrid le gusta Esperanza. Es valiente. Una chulapa. Es valiente. Sí, es una chulapa, sí, sí. Fernando, ya para finalizar, de verdad, ¿qué porcentaje de éxito, de mérito le das a Kiko Méndez Monasterio en esto de Vox? Mucho, hombre. Vamos, yo incluso ayer en el acto comparé, en fin, a Kiko Méndez Monasterio respecto a Santi Abascal, es más o menos lo que André Malraux fue para el general de Gaulle, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor no le gusta mucho este paralelismo a Kiko, porque Malraux probablemente le parecerá excesivamente izquierdista y estas cosas, pero es verdad, hombre, la mano derecha de Santi Abascal es Kiko, y además Kiko, bueno, ha trabajado muchísimo tiempo en esta casa, ¿no? Con cargos de mucha responsabilidad, es un hombre muy culto, es un buen escritor, es un buen periodista, es un hombre fino, tiene olfato, es un hombre discreto, está adornado por toda clase de virtudes, claro, por supuesto que sí. Pues Fernando Sánchez Dragó, muchísimas Sale gracias. en el libro, ¿eh? Sale, en bueno, el libro hay aparece. personajes secundarios. Kiko que aparece aparecen, de vez en desaparecen, cuando, claro, sí, sí. una aparición guadianesca, pero va aportando alguna pincelada, algunas ideas interesantes, sin duda, en este libro. Santiago Abascal, España vertebrada. Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias. Sabes que está el número 1 en Amazon. Pues no me cabe ninguna En duda. 24 horas. No me sorprende. Han puesto 30.000 ejemplares en la calle. Esto es el efecto Vox. Esto es, efectivamente, el mérito de Santi, no mío. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos Gracias vamos a a la vosotros. publicidad. A la vuelta, Amando de Miguel, sociólogo. Vamos a hablar con él sobre todo esto que está ocurriendo con las encuestas, que cada vez más gente, desde luego, que no se las cree. A la vuelta. Estaba ayer en el acto, Amando. Ahí está. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. 7 menos cuarto de la tarde. Seguimos en la redacción abierta. Acabamos de despedir a Fernando Sánchez Dragó, escritor, un gigante, un pensador sin duda admirable, autor de ese libro Santiago Abascal, España vertebrada, editorial Planeta. Lo pueden ustedes ya adquirir. Decía Sánchez Dragó que es el número 1 ahora mismo en ventas. Libro muy, muy interesante. No es una entrevista al uso con Santiago Abascal, es más una conversación, un debate de ideas. Va interviniendo también Kiko Méndez Monasterio, yo creo que uno de los grandes artífices y grandes culpables del éxito de Vox. No nos olvidamos de don Kiko Méndez Monasterio. Y ahora se va a incorporar a la mesa de la redacción abierta un sociólogo brillantísimo, sin duda muy conocido por todos ustedes, un gran amigo de esta casa, de Intereconomía Televisión, Amando de Miguel, que además es el culpable, junto a Gonzalo Altozano, de que yo me leyese el Quijote. Amando, muy bienvenido. Gracias. Bueno,
algo que está sucediendo en esta pre-campaña electoral, realmente ya es una campaña electoral, aunque no sea de manera oficial, llevamos ya semanas con un bombardeo incesante por parte de todos los partidos políticos, que nos recuerda en cierto modo a lo que ocurrió hace 3 años en Estados Unidos, en otoño de 2016, cuando contra todo pronóstico Donald Trump se impuso a Hillary Clinton. El aparato del Partido Republicano pedía que no apoyasen a Donald Trump. Esto es algo increíble. Y el 99% de los medios de comunicación de las cabeceras norteamericanas decían que cómo vamos a votar al loco este, a este rubio lenguaraz, que había que votar a Hillary Clinton. Todas las encuestas, por supuesto, otorgaban la victoria de esas presidenciales a Clinton. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Aquella madrugada española de noviembre, pues que ganó Donald Trump. ¿Qué está pasando? Los sociólogos, los señores que realizan las encuestas, ¿qué está sucediendo? Que hay algo que o que no se enteran o que deliberadamente la están dejando fuera. Vamos a ver, hay muchos factores nuevos en esto de las encuestas. Primero, ya tenemos una generación de entrevistados que fueron entrevistados en el pasado, que recuerdan las encuestas del pasado, ya no son inocentes y juegan a engañar. No por el afán de distorsionar, sino por una cosa divertida. Es decir, yo a este le voy a decir lo que voy a votar. Y luego hay una cosa más real, porque esto es un poco juego. Y es que en estas elecciones en España se ha visto una cosa nueva, impensada. Porque hasta ahora cada uno votaba a los suyos. Y estaba muy determinado entonces lo que iba a votar. Hicieran lo que hicieran los suyos, los votaban. Porque era un voto fijo, digamos, ¿no? Y ahora no, hay un voto más civilizado, por el todo, que es, voy a esperar hasta el final, a ver qué me dicen unos y otros. Yo todavía no lo he decidido, o no digo que lo he decidido. Por lo tanto, las encuestas ahora dan un porcentaje de indecisos, por cierto, que se lo ocultan cuando publican las encuestas. Porque vamos a ver, esos porcentajes de voto que nos dicen a cada partido, que es del total que dicen lo que van a votar, claro, lógicamente, ¿no? Porque suma 100%. Pero es que el partido más votado es el de que no es explícito el partido al que van a votar, porque está oculto, o indeciso, o mentiroso, de tal manera que ahora esa intención de voto es más fluida. Y hay que esperar incluso al momento del escrutinio, no del escrutinio, de las urnas, de los comicios, hay que esperar ese momento para que mucha gente decida una papeleta u otra. Tradicionalmente se dice, los sociólogos así lo apuntan, que hasta 2 semanas antes de las elecciones no vamos a tener unas predicciones más o menos fiables. Pero es que yo, insisto, volvemos atrás. ¿Qué ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía? El 2 de diciembre se celebraron esas elecciones y las encuestas que estaba dando el CIS y otros sociólogos, GAT3, Demoscopia, para otros grandes periódicos, ninguno, de verdad, ninguno daba a Vox, sacó 12 escaños. 1 o 2 daban, 1, 2, sí, 3. sacó 12, sí. Pues porque ahí estaba un voto oculto. A Vox le va a favorecer ese voto oculto porque muchos dicen, los míos son el PP o los míos son los socialistas. Sí, pero ya no se va a votar a los de uno, a lo mejor se va a votar racionalmente a los que uno considera que vale la pena votar. Es un voto más fluido, digamos, menos fijo. Y por eso las encuestas, pues hasta el último momento. El ideal sería hacer una encuesta el día antes, pero aún así habría muchos que mienten. Eso lo descubrieron los israelitas. En fin, les llamamos israelitas porque... ¿Por qué se le llama israelita, Mando? Pues porque fueron los primeros que hicieron las encuestas a pie de urna. Y esas son las más fiables siempre. Teóricamente, pero a ellos les fallaron. Y entonces descubrieron ese fenómeno en Israel. A mí me lo contó el embajador que hubo aquí. Me dijo, no, es que nos hemos dado cuenta que a pie de urna, después de votar, nos dicen una cosa distinta a lo que han votado, que es el colmo. ¿Por qué nos engañan? Por una cosa de juego, porque les divierte. Eso es nuevo. En España, además, como sabes, hay una norma que no se puede hacer encuestas la última semana de campaña, lo cual es una monstruosidad, como tantas otras que tenemos en España. Nadie sabe de dónde viene esa norma, pero todo el mundo la respeta. ¿Pero por qué?
Si lo más interesante sería el día anterior. Lo que pasa es que, vamos a ver, las encuestas pugnan por adivinar lo que va a pasar. Y eso, en el fondo, es lo menos interesante, fíjate. Lo más interesante sería que las encuestas nos dijeran por qué votan a unos u otros. O sea, el razonamiento que hay por dentro en las mentes. Eso no nos lo dicen nunca, es una lástima. Amando, Fernando Sánchez Dragó yo creo que ha sido entre optimista y muy optimista ayer en ese acto de presentación del libro de España Vertebrada, esas conversaciones con Santiago Abascal. Decía que Vox entre 60 y 90 escaños, pero si de verdad acudimos y atendemos a todo lo que está sucediendo fuera, de manera paralela a las encuestas, esos actos multitudinarios, ayer hablaba Dragó de 700 personas en el Hotel Intercontinental y gente fuera sin poder entrar. Sí, yo estuve allá, aquello era espectacular. Vamos. El otro día en Logroño, los actos que ha celebrado en otras ciudades españolas, siempre llenando el aforo, cientos de personas sin poder entrar. ¿Cómo están despidiendo a Abascal de las plazas de toro? No es lo mismo, ¿eh? Eso, claro, por eso son los tuyos siempre. No, claro. ¿Eso de qué manera se traduce luego en voto? Porque él ha dicho entre 60 y 90, y yo creo que es un resultado casi impensable. La segunda posición después del Partido Socialista como partido más votado. No es impensable. Yo ya tengo escrito que por lo menos va a sacar un 20% de votos Vox. Por lo menos. O sea que si llega al 25 estamos hablando de que 1 de cada 4 españoles que ha ido a votar se ha decantado por Abascal. Sí. O sea que tú Amando, también lo colocas 5. En la segunda posición. No Hombre, sé. con más del 20% sí. después del PSOE. Pues por ahí andará, al 20% calculo yo. Si saca menos, entonces es que ha funcionado esta campaña del voto útil, que es francamente inmoral, pero es una campaña para disuadir a mucha gente. Yo le he llamado, Amando, y que no se me enfade nadie, pero es un término que vengo empleando durante semanas, periodismo asustaviejas. Y los políticos, señor Casado, que le conviene en este caso, ¿no? Porque tiene 3 cabeceras, El Mundo, el ABC y La Razón, haciendo esta campaña permanente del voto útil, es inmoral, metiendo miedo. Digo yo que si el señor Casado quiere llegar a la Moncloa, lo más lógico y práctico sería tratar de seducir al votante con tus ideas, cuáles son tus propuestas, y ya la gente en casa, pues, verá de los partidos que se presentan a las elecciones cuál es el que mejor le puede representar. Sobre todo porque si sigues con esa teoría del voto útil, ¿qué ocurre en un momento en el que en una provincia, por ejemplo, Vox sacara más votos que el PP, que puede ser perfectamente? Entonces, ¿qué? ¿Habría que aplicar esto al revés? De decir, bueno, pues los que iban a votar al PP, por favor, que voten a Vox. Santiago Abascal ya dijo ayer, pues yo no lo diré. Claro, es una postura mucho más moral. Lo que tiene que hacer un líder, ustedes votenme a mí y voten en conciencia. Pero todo esto complica las encuestas. Por lo tanto, fíjate bien, a mí me extraña una cosa, que con todas estas complicaciones que decimos, las encuestas se parecen mucho. No tendrían que parecerse, porque tienen un error natural todas ellas, ¿no? Entonces hay algunas de 1000 entrevistas, y lo dicen, con 1000 entrevistas el error es monumental. Por cierto, que todos dicen el porcentaje con un decimal, con décimas. No tiene sentido hablar de décimas cuando el error estadístico es muy superior, mucho mayor, claro, a varios puntos enteros. Pero bueno, eso es una pequeña cosa. Lo que me llama la atención es que se parezcan tanto, y la única explicación es que las encuestas se copian unas a otras. No lo puedo demostrar, ¿eh? Nos vamos a publicidad y seguimos con Amando de Miguel esta interesante entrevista sobre ese engranaje, ese mundo tan oculto de las encuestas. Decía Amando de Miguel, y con razón, durante la publicidad, que hay pocas expresiones más odiosas que la de, como te decía, fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Bueno, pues yo le decía fuera de micrófono que bonitos tirantes, estos de España, a ver si tomo nota y el próximo día vengo con unos y los enseño. Hablamos del voto útil, de esa campaña que los grandes medios de comunicación afines al Partido Popular, ABC, La Razón, El Mundo, están llevando a cabo, nos están bombardeando semana sí, semana también, sobre las 28 provincias que tienen de 6 escaños a menos, que votar a Vox sería engordar a Podemos y a Sánchez, que votar a Vox es apostar por el Frente Popular. Vamos a ver, Amando, una de las últimas encuestas que se han publicado en España, Diario La Razón, se publicaba este lunes, y me ha llamado mucho la atención lo que comentabas antes, de que sorprende
que la mayoría de las encuestas se parecen Se parece unas a mucho, otras. es sospechosísimo. Esto puede ser por el hecho de que los grandes partidos también se van pareciendo cada vez más. entre No, ellos. que se hablan entre ellos los que hacen las encuestas y es humano. Si uno dice una cosa, pues el otro lo copia un poco, ¿no? En la cocina, eso que decimos de la cocina, ¿no? Esta encuesta del diario La Razón otorga al Partido Socialista la victoria entre 109 y 113 escaños. Partido Popular, segunda posición, entre 93 y 96. Ciudadanos, tercera plaza, 56-59. Unidas Podemos, que es Eso como es. ya hay que denominar ortodoxamente al partido del señor Pablo Iglesias, entre 26 y 28 escaños. Vox, quinta posición, a mí siempre me entra la risa, 23-25 escaños, Amando. Con 10%. Hay que ver mejor los porcentajes de votos porque los escaños después son parte Vaya. del juego de cada provincia y todo eso. Lo que pesa verdaderamente es la proporción de votos. Por eso digo, ese 10% será un 20%. Si es menos del 20%, entonces que esta campaña será inmoral, pero ha sido efectiva. A veces las cosas La inmorales... del voto útil. La del voto útil. A veces las cosas inmorales son efectivas. Y si es más del 20%, que yo sospecho que puede ser, es que entonces esta campaña tiene un efecto boomerang. Es decir, que se ha conseguido lo contrario. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque muchos de los que votan a Vox precisamente votaban al PP. Entonces, si votaban al PP es porque dicen, ya no quiero votarte. Entonces, si oyen la cantinela de, no, votadme a mí porque es mejor, esos y los que están en la duda de eso dirán, no, pues voto a Vox. Es decir, se va a producir un efecto boomerang. El efecto boomerang, Amando, El contrario de lo que Sí. uno pretende. los sí. medios de comunicación que van lanzando este tipo de mensajes, los grandes partidos de la misma manera, el votante, claro, en casa dice, bueno, pues voy a hacer lo contrario, porque también Vox, en cierto modo, Amando, no sé si estarás de acuerdo, es una rebelión Sí, contra el sistema, contra la hegemonía de los grandes Sí, medios, es un contra rechazo. los grandes partidos políticos, Sí, el turnismo, la corrupción, ¿no? Sí, es un voto de rechazo. Es de personas que antes votaban, por ejemplo, al PP o no votaban, porque también se da esto, no hablamos de esto, va a haber una participación muy alta. Muy alta. Porque muchos de los que no votaban, porque veían que todos son iguales y la corrupción y todo esto, bueno, encuentran ahora que hay un partido que no es igual y puede que Vox reciba esto. Ahora, repito, puede que esta campaña haya sido eficaz, porque desde luego han desplegado todas las baterías de los medios, ¿no? ¿Qué asuntos, Amando, consideras que han sido decisivos para que Vox ocupe la centralidad del tablero político? La centralidad, como se refería siempre Pablo Iglesias cuando surgió Podemos, no es el espacio entre la izquierda y la derecha, sino la centralidad política es que tú marques todas las semanas la agenda política. Sí, que en es todas verdad. las tertulias de televisión estén hablando de tus propuestas, como lo de las armas. Todos hablan de Vox. Sí. Eso es. Sí. ¿Qué temas ha logrado Vox tocar? ¿Qué teclas para estar Pues- siempre en boca de todos? Pues habla de cosas de sentido común que todo el mundo habla en las tertulias domésticas y que los partidos no se refieren a ellas, sino que se refieren a otras cosas. Entonces los partidos están a lo suyo, los partidos tradicionales, y Vox recoge pues lo que se plantea la gente. Y es muy de sentido común, como digo, es muy sencillo. Vox no es extrema derecha, no tiene nada que ver con la ultraderecha europea. Como dijo ayer, le dijo Dragó, pero no es un partido ultra, no es un partido ultra, como dicen. Y dijo Santiago Abascal, sí, es un partido ultra, es ultra necesario. Jugando un poco con lo de las palabras, ¿no? Pues se parecen algunas cosas, pero en otras no, a los partidos de... En cada país son distintos, son países nuevos, en eso se parece que son nuevos, ¿no? Y que fenómenos que hemos digerido, como te diría yo, la inmigración desbocada y descontrolada que tenemos ahora extranjeros, pues eso habrá que controlarlo. El único partido que lo ha dicho es Vox, ¿no? Pero eso lo dice mucha gente en las tertulias domésticas. Sin duda. Igual que con la ideología de género, el feminismo, Eso es. la ley contra la violencia de género. Por cierto, Amando, aprovecho que estás aquí, aunque yo lo tenía guionizado.
recuerdo que pronunciaste un discurso en el Congreso de los Diputados, Sí. te invitaron a propósito Es en verdad. el momento en el que se estaba debatiendo esta ley, cuando el señor Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, Sí. el PSOE propuso esta ley, finalmente, desgraciadamente, fue aprobada, y ya dijiste que aquello iba a salir mal, que no era verdad que a partir de entonces menos mujeres iban a morir a manos de sus parejas, y que además dijiste algo que escandalizó ahí a la progresía, al mester de progresía, como yo digo, y es que muchos de los que matan a sus mujeres, a sus parejas, son extranjeros. Sí. No se dice nunca. No se dice en las Claro, estadísticas. eso Se oculta. Y el argumento que empleaste, y con el que yo no puedo estar más de acuerdo, es que las condiciones, que no por el hecho de ser extranjero, de No. que un señor venga de Honduras No. o venga de Camerún, No. sino por el hecho de que las condiciones en las que migra Sí. un señor que se va con una mano delante y otra detrás de su país de origen y llega a España sin trabajo, en unas situaciones muy complicadas, que eso violenta a la persona. Bueno, yo dije más en favor para probar mi tesis. En una ciudad como Madrid, la violencia de género va a ser escasa, a pesar de tener muchos inmigrantes. Y en la zona de Almería o del Mediterráneo, que tiene también muchos inmigrantes, la violencia de género va a ser alta. En proporción. En proporción siempre, claro. ¿Por qué? Porque los extranjeros que vienen a Madrid normalmente vienen con su familia, con sus amigos, con los del pueblo, vienen integrados. Y en cambio los que están en Almería o en esas zonas de regadío y de recoger fruta y todo eso, vienen solteros que viven en barracones, no viven están desintegrados. Por eso lo que dice Vox ahora, tengamos una inmigración de integrados, ¿no? Que vengan con su familia, que vengan con un contrato de trabajo, que vengan, pero que no vengan en una patera y vengan, recogemos a todos los que viven en una patera. Eso es una barbaridad. No se les hace ningún favor, además, es gente que va a estar desintegrada. Y en fin. Amando, estamos cada vez más cerca, porque Vox ha abierto un debate que no existía, el de la violencia de género, de que esta ley se derogue, la ley contra la violencia de género, por una, por ejemplo, que está proponiendo... Se tendrá que derogar, igual que la memoria histórica. Vamos, el único partido que está en contra de la memoria histórica es Vox, pero es que es de sentido común. Pero ¿cómo se puede decir en una ley que hay una historia verdadera y otra falsa? ¿Cómo se puede hacer homenajes solo a unos y no a otros? Hasta que no hagamos homenajes a los que lucharon en la guerra civil en los dos lados, al mismo tiempo, no habremos terminado la guerra civil ideológicamente. Y no la hemos terminado. Porque aquí se hace homenajes a Federico García Lorca, pero no a Ramiro de Maeztu, que murieron... Ambos fueron fusilados. Los dos fueron fusilados más o menos por los mismos días, unos de un bando y otros de otro. ¿Y qué pasa? ¿Solo se glorifica a los de un bando y no los de otro? No puede ser. Bueno, a propósito de Ramiro de Maeztu, vamos a recuperar lo que ha sucedido en Puente Genil, provincia de Córdoba. Unos señores le han quitado el nombre a un colegio, Ramiro de Maeztu. Este señor, además, hablando, si te vas a la letra de la ley de la memoria histórica, se supone que no pueden tener una calle, no se puede hacer homenaje a quien se sublevara con Franco o a quien tuviese un cargo durante el franquismo, pero es que Ramiro de Maeztu fue fusilado a finales de octubre del 36, o sea, llevaba 3 meses la guerra civil. Esto es foto del colegio de Puente Genil, provincia de Córdoba. Tenemos además el titular de ayer que habíamos emitido en la redacción abierta, el titular de un periódico, ahí está, el Día de Córdoba: el colegio Ramiro de Maeztu de Puente Genil cambia de nombre para cumplir la ley de memoria. Bueno, el titular está mal porque no se hace para cumplir la ley. Esto se quita por revanchismo, por odio, por incultura. Sí, pero está en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es esto, que hay que olvidar a unos y ensalzar a otros, y eso no puede ser. No puede ser. Ramiro de Maeztu fue un gran español y Federico García Lorca también. Los dos influyeron en la literatura. Y probablemente en su día Ramiro de Maeztu más que Federico, porque Federico García Lorca se ha ensalzado después, digamos, ¿no? Ha tenido esa suerte, su espíritu. Y Ramiro de Maeztu ha quedado tapado y en su día fue un hombre muy influyente, la generación del 98, vamos, fue un hombre cultísimo, escritor de periódicos, además, lo que llamaríamos hoy comentarista, y en fin, un gran español. Bueno, Ramiro de Maeztu, cuando iba a ser fusilado, le dijo a esos señores: ustedes no saben por qué me matan, pero yo sí sé por qué muero, para que sus hijos sean mejores que vosotros. Esto lo escribió ayer con mucho atino, como siempre, don Quico Méndez Monasterio, a través de las redes sociales, en Twitter.
Ahí está, retiran su nombre, que nadie sepa que lo asesinó a la izquierda y que les dijo a sus verdugos: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Orwell no lo creería. Impresionante, ¿eh? Fue un gran hombre y ha sido injustamente olvidado. No sé, incluso su hermano, Gustavo de Maeztu, que fue un gran pintor, pero como es Maeztu, pues se ha olvidado. Amando, una curiosidad, el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estudió en el Ramiro de Maeztu de Madrid. Sí, es verdad. Al menos se ha conservado el nombre de Ramiro de Maeztu en un instituto muy prestigioso. Sin duda. La verdad, es uno de los institutos más modélicos que ha habido en España. Donde estudió también, si no me falla la memoria, la reina Leticia. Sí, a mucha gente, porque efectivamente ha sido un instituto de auténtico, en fin, vanguardia en muchos aspectos, hasta en el deportivo, ¿no? Los estudiantes... La cantera del Estudiante, el equipo de baloncesto. El Estudiante salió de allí. Amando, ¿qué está sucediendo con la guerra civil? Yo no viví la transición, todos los que vivisteis aquella época, o al menos la mayoría de los que yo hablo, me dicen que se hizo borrón y cuenta nueva, había criminales en un bando, en el otro también. España decidió poner punto y final a la dictadura de Franco, vino la democracia y en los años 80 no se hablaba. Esto no era objeto de debate en las tertulias de los periodistas. Ha renacido ahora, sí, hemos retrocedido. Tú lo sitúas en Zapatero como el gran culpable de haber recuperado esos odios. Fue el momento de Zapatero de recuperar eso el odio y los buenos y los malos. En la memoria histórica, ningún país del mundo tiene una ley que diga esto es lo que realmente sucedió, es decir, por ley. Y lo otro hay que olvidarlo porque son malos, y bueno, había malos en los dos lados, y yo resaltaría lo contrario, hubo buenos en los dos lados. Eso es. Claro que hubo criminales en los dos lados, pero ¿por qué fijarse en los criminales? Realmente hubo grandes españoles en los dos lados, en la guerra civil, no cabe la menor duda, y fue una auténtica guerra civil. Amando, más allá de lo que ocurra el 28 de abril, esto es cortoplacismo en política, tú como intelectual que eres, ¿hacia dónde va España? Esto vale mucho dinero, ¿eh? Es una pregunta muy difícil. Pues mira, fíjate, a pesar de todo, yo soy optimista porque, a pesar de la memoria histórica, la sociedad española está muy viva y es muy sana y muy auténtica y de verdad, frente a otras naciones más decadentes en Europa, es una nación muy viva en este momento. ¿Qué es lo que recogemos, por ejemplo? Pues pero es que aquí tenemos tantos complejos. Bueno, ahora se va a celebrar la primera circunnavegación del mundo, que los ingleses lo conmemoran con el capitán Cook en 1700 y pico. Bueno, 200 años antes aquí la hizo Magallanes y luego Elcano. Se dirá, pero Magallanes era portugués, claro. Y ahora se va a celebrar una celebración conjunta entre Portugal y España. Hombre, yo soy muy iberista, a mí me encantaría la unión de España y Portugal, pero justamente en la Vuelta al Mundo el rey de Portugal dijo que él no la hacía. Y Magallanes se vino a Valladolid a ver a Carlos I y le convenció, y a unos vascos, Elcano y otros que tenían barcos, porque si no es por los barcos de Elcano y estos, pues no se hace la Vuelta al Mundo. Creo, Amando, ahora lo vamos a emitir, unas declaraciones de Carmen Calvo, de la vicepresidenta, que se sentaba en una mesa con un historiador para precisamente quitar méritos a esa proeza española, borrar todo rastro de España en esa proeza, en esa Vuelta al Mundo. En unos instantes vamos a tener esas declaraciones de Carmen Calvo, hablando de Castilla, de Portugal, pero que España, como no existía, según la señora vicepresidenta, pues que no se puede hablar como proeza española. Entusiasta ella y entusiasta el historiador. Vamos a verlo. Se trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica, del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves, a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos, para cubrir por primera vez una mirada que abarcara absolutamente todo lo que somos y significamos como planeta. Y esta es una gesta y una información
para algunos de nuevas, como decía, importante y necesaria en este tiempo de globalización constante, de necesidad acuciante de esforzarnos todos en la misma dirección para sacar adelante una humanidad que cada día está más estrechamente convocada a trabajar por su existencia en un planeta al que le debemos, para justicia de las generaciones futuras, la sostenibilidad en el mismo. Bueno, rastro español, nada de nada. Lamentable. Esta señora será vicepresidenta, pero es una analfabeta, vamos. Si hay una gesta que no es ibérica, es esta, repito, porque Magallanes, que es portugués, a mí se cambió el nombre. Era Ferdinand de Magallanes y se cambió a Fernando de Magallanes, como está en su testamento. Es decir, que renegó de su lusismo y se pasó a... se hizo más español que nadie, porque aquí le apoyaron y le hicieron... el proyecto fue de Carlos V, vamos, fue un proyecto del rey ya de España, porque todavía los reyes católicos se podría decir que eran reyes de Castilla y Aragón, ¿no? Pero ya Carlos I, que es ya emperador, es emperador del imperio y desde luego rey de España, y le encarga esta gesta, como dice esta señora, que iban portugueses, aparte de Fernando Magallanes, porque entonces era muy corriente que los marineros y los técnicos fueron de distintos países, había italianos, había de distintas nacionalidades, predominaban naturalmente los castellanos y los vascos, había muchos vascos. Armando, ¿lo de Carmen Calvo es analfabetismo o es que de verdad hay un plan para tratar de borrar la historia española o reescribirla y avergonzarse de episodios que en cualquier otro sitio sería motivo de absoluto orgullo? Son los complejos. Si en las escuelas de Inglaterra se han enseñado durante mucho tiempo que el primero que dio la vuelta al mundo fue el Capitán Cook. Claro, porque tienes razón una cosa, salió el Capitán Cook y volvió el Capitán Cook. Y aquí Magallanes murió en la travesía, pero el Cano volvió con la Nueva Victoria, que además era suya, la cedió él, ¿no? Los vascos eran los grandes navegantes entonces, no solamente en esta expedición, sino la de Filipinas, la de... En fin, había vascos siempre que el dominio del mar lo tenían los vascos. Desde siempre se habían dedicado a la pesca de altura y desgraciadamente los vascos tampoco van a estar demasiado orgullosos del Cano, ¿no? Había, me parece, un monumento en San Sebastián que lo quitaron al Cano. En fin, es que es algo lamentable. Yo no sé por qué tenemos este complejo de las glorias patrias, ¿no? Eso fue una operación diseñada, además. Así como lo de Colón, no se sabía a dónde iba Colón y se encontró con América que no esperaban que iba a estar allí. O sea, siempre se puede decir que fue por casualidad, pero esto no fue por casualidad. Se empeñaron en ir a las Molucas, a las Islas de las Especies y volver por el otro lado y dar la vuelta al mundo para certificar que la Tierra era redonda. Tampoco se puede decir que es que creían los contemporáneos que era cuadrada o plana. No, ya sabían que era redonda. Lo que no sabían era el radio de la Tierra. Por eso la hazaña es inconmensurable. Es decir, que el Pacífico no tenían ni idea de lo grande que iba a ser. Ya lo sospecharon cuando se iba viendo el contorno de América y decían, madre mía, si hay un continente entero aquí. Luego, si hay un mar al otro lado, esto empieza a ser más grande de lo que creíamos. Si Colón y estos de Magallanes llegan a saber el radio de la Tierra, no se atreven. A veces la ignorancia es buena, ¿sabes? Sin duda, sin duda. No se atreven. No coman los niños que le van a poner la vacuna. Mejor engañarle porque si no, eso es. Mal asunto. A veces la ignorancia es buena. Y este es un caso. Pero esa gesta fue española, castellana fundamentalmente, la verdad. Porque Aragón tenía más la proyección mediterránea y todo eso, y fue una gesta castellana, pero es la conquista de América la que es esencialmente castellana, hasta el final, en el 18 ya entran los catalanes y ya es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué avergonzarse de eso y por qué no reconocer la realidad? Pues ahí está.
Amando, antes de finalizar esta entrevista, que está siendo un verdadero placer, se lo preguntaba antes a Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué sucede en una democracia formal como la española, cuando todos los medios de comunicación y todos los grandes partidos están en lo mismo, están alineados en un discurso monocolor? Sí. Esto, luego hay distintos matices, pequeños matices en cuestiones económicas, pero las grandes cuestiones de pensamiento, desde el Partido Popular hasta casi Bildu, Sí, porque hay una verdad oficial. es prácticamente los mismos planteamientos. Fernando Paz decía que comparten una misma filosofía, desde Bildu hasta el Partido Popular. Sí, porque hay una verdad oficial, digamos, ¿no? De la que se sale Vox. ¿Y por qué hay que aceptar una verdad oficial? Pues hay que tener una opinión, no por ser distinta, sino por reconocer la realidad, ¿no? Y no cuesta mucho reconocer la realidad, pero hay un complejo. En las celebraciones va a ser terrible, porque ya estamos viendo con la de México, ¿no? O sea, en México pues, no se puede celebrar porque fueron a matar a indios. Caramba, la mayor parte de los mexicanos son mestizos, o sea que no mataron a muchos, y además todos mataban, los belgas en el Congo, sí. los holandeses en Indonesia, en fin, pues, esa ha sido la historia de la proyección europea. Lo importante es lo que dejaban allí. En Indonesia pocas ciudades hay holandesas, y no sé, en el Congo belga hay pocas ciudades belgas, pero en toda América hay muchas ciudades españolas. España dejaba universidades e iglesias. Y, por ejemplo, se olvida que Cortés llevó la imprenta a México. En su primer viaje lleva la imprenta. La imprenta es como entonces las nuevas tecnologías. Acababa de ser descubierta. Muchas ciudades europeas no tenían imprenta todavía. Bueno, la mayor parte de las ciudades españolas no tenían imprenta. Era una cosa rara, nueva, en fin. Y se la lleva a México. Pero no como que la imprenta entonces era plomo. O sea, que llevarse a lomos de mulo los tipos de la imprenta, pero eso no lo hacían fácilmente los ingleses o los holandeses cuando iban a conquistar África o a los otros territorios. Es decir, España tiene una universidad, tanto en Perú como en México, enseguida hay universidad. La colonización británica es muy distinta a la hispana, a la española. Bueno, los británicos tardaron mucho tiempo en exportar universidades y tenían buenas universidades, pero no las montan fácilmente en las colonias, ¿no? Y nosotros enseguida los montamos, de verdad, en las colonias. Pues hombre, hay que reconocer eso. Que fueron un poco bestias, pues sí, y también fueron bestias en la guerra civil, de los dos lados, todo hay que decirlo. O sea que, pero es mejor fijarse en las hazañas, en lo bueno, en lo que aportamos al mundo. Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas España y Portugal juntos. La era de los descubrimientos lo hace España y Portugal. Y lo hace con un estilo muy distinto. Sí hay un estilo ibérico de conquista, pero específicamente la vuelta al mundo, los portugueses dijeron no la queremos hacer. O sea que si hay una hazaña de esas que no es conjunta con los portugueses, es la vuelta al mundo. La primera. La segunda es la del Capitán Cook. Amando de Miguel, sociólogo, ha sido un verdadero placer. Ojalá te podamos tener aquí en otras ocasiones en la Redacción Abierta de Intereconomía. Bueno, si no... Yo te invitaré. Pues yo vendré. Pues te lo van a agradecer nuestros espectadores. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pepe García Saavedra, que está siguiendo el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas. Lo vemos a la vuelta. Seguimos en la Redacción Abierta. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes, Javi. Bueno, continúa el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas. Hoy era el turno de 27 guardias civiles. 27, nada más y Y nada un menos, representante también de los Mossos de Escuadra. Sí. Tenemos conexión, Pepe, con el Supremo. Vamos a ir. Hasta allí estaba precisamente Javier Ortega, la acusación popular, planteando preguntas. Nos vamos hasta allí. No sé lo que significan, por lo que no las recuerdo. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Muchas gracias. No, Andreu. Buenas tardes. Buenas tardes. Esas personas más mayores, ¿quién las colocó delante, como ha dicho usted? Lo desconozco. Pero podría ser que se colocaran ellas solas o... Lo desconozco.
dejar constancia de que hay 3 fotos y 5 vídeos de la defensa de Sánchez que serían interesantes. ¿Se acuerda usted cómo era el pabellón de San Carles de la Rápita? Sí. Sabe que tiene toda la plaza delante y que todo su alrededor está diáfano, ¿no? Sí. La gente estaba en la plaza, ¿no? Sí. Y por los alrededores también había gente, incluso por la puerta trasera, bloqueando la puerta trasera. ¿Cuánta gente había en la puerta trasera? Perdón, la puerta trasera, observé la gente que había una vez entré en el pabellón ferial y salieron por allí. Ya le digo que por la puerta trasera podrían haber unas 100 personas también allí custodiando la puerta. ¿Usted por qué no valoró entrar por la puerta trasera, que había mucha menos gente? Porque con anterioridad, como el pabellón ferial tiene cristales, ya subordinados míos me dijeron, me notificaron que en la puerta trasera había congregada gente. Entonces, desplazar todo el dispositivo a la parte trasera del pabellón, y más si cabe, cuando mandamos los refuerzos allí, no fue solo porque el acceso se nos hacía imposible, sino porque es que estaban rodeados, mis subordinados, mis guardias estaban rodeados por todo el gentío allí congregado. ¿Cuánto tiempo estuvieron intentando entrar y sacando gente? En total, ¿1 hora? Total, sí, 45 minutos, 50, calculo yo, más o menos. Luego ya sería lo que es el acceso, todo lo que es la parte de la aprehensión de las urnas y el repliegue, pero unos 45 minutos podría ser. Y durante esos 45 minutos que ustedes intentan limpiar de gente esa zona, ¿qué hicieron durante esos 45 minutos para que se fuera toda esa gente? En primer lugar, pues llegaron los primeros que iban sin equipar, iban solo con la boina, el chaleco táctico, el chaleco balístico, con la intención no, con la hipótesis de que no iba a haber esa resistencia activa. Claro, a partir de ahí, cuando se ven que con su material, sus medios, no son capaces, se manda a otro pelotón para reforzarles, con lo cual dilata un poco en el tiempo. Cuando ven que no es posible con eso es cuando ordeno además que vayan más efectivos y a partir de ahí ya es cuando conseguimos controlar la masa y conseguimos acceder. Para conseguirlo, ¿estuvieron golpeando a la gente? Defendiéndonos de las agresiones de la gente. Sí, sí. Pero para defenderse les tenían que golpear. Claro, si una persona me está pegando patadas, puñetazos y tirándome cascos de moto, uso un medio de dotación que se llama defensa y por eso se llama así, porque cada vez que íbamos a agarrar a alguien, de esa gente, vamos a poner, vulnerable muchas veces, los que estaban por detrás nos pegaban patadas o nos tiraban cosas. Entonces, la forma que teníamos de defendernos de esa agresión es con el uso de la defensa, con los escudos y, mientras tanto, conseguir retirar a la gente. ¿También llevaban escopetas? Sí. No escopetas, otro término, bocachas, pero las tenemos en reserva y no fueron usadas en ninguna parte del dispositivo. ¿Pero las exhibían ustedes? Sí. ¿Usted ha visto si alguno de sus agentes hacía demanda de dar con la culata a un ciudadano? Sí. Sí, pero en vídeo, no en el momento, vale. Sí, en el vídeo sí lo he visto. ¿Y eso es una técnica habitual, hacer ese tipo de ademanes? Seguimos en la redacción abierta, comparecencia Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Pepe, esta mañana era el turno de un comisario de los Mossos de Escuadra, Juan Carlos Molinero. Vamos a recuperar ese momento y ahora lo comentamos. A los cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. Sí. José Antonio García Saavedra, que es nuestro experto de verdad en tribunales, en todo lo que está aconteciendo en el Tribunal Supremo, ese juicio a los golpistas. Sí, lo que ha venido a decir el señor Molinero es un poco a corroborar lo que dijo ayer Ferran López, que fue el sustituto de Trapero al frente de los Mossos cuando se aplicó el artículo 155, y viene a decir efectivamente que el Puigdemont amenazó con declarar una independencia inminente en caso de que hubiera algún acto violento durante esa jornada del 1 de octubre, pero era lo que hablábamos ayer, Javi, que en teoría ellos llevan denunciando durante muchísimo tiempo que hubo muchísima violencia el 1 de octubre, pero por parte de los fuerzas, pues ya estoy como Irene Montero, los fuerzas y cuerpos, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El lenguaje inclusivo es lo que tiene, Pepe, pero en mi programa no es, gracias. No, al final no, al final es un espacio libre de lenguaje inclusivo. Ah, muy bien, muy bien. Ni que fuera una infección, pero bueno,
Que efectivamente eso, llevan hablando del relato de la violencia, pero del lado del Estado durante meses, y entonces no concuerda mucho esto con las declaraciones de los jefes de los Mossos, que por cierto, ayer se pidió a Marchena que hubiera un careo entre Pérez de los Cobos, el coronel al frente del dispositivo, y estos mandos de los Mossos, porque es verdad que sus versiones no concuerdan en torno a la cuestión de la vigilancia que hicieron los Mossos en los colegios electorales el 1 de octubre. Si bien los Mossos dicen, los mandos de los Mossos, que se presentó un binomio, que el binomio era pues 2 agentes de Mossos de Escuadra por cada colegio electoral, Pérez de los Cobos dijo que en ningún momento aceptó esa cuestión. Sin embargo, los jefes de los Mossos dicen que sí, que el coronel de la Guardia Civil lo aceptó. Entonces está viendo Marchena a ver si al final en unos días o al final de las testificales plantea un careo entre Pérez de los Cobos y estos, pues para exponer un poco las posturas y decidir cuál miente y cuál no miente. Pepe, hay un patrón que están siguiendo agentes de la Guardia Civil, también policías nacionales, y yo creo que no es fruto de la casualidad. Cuando declaran ante Manuel Marchena, todos están dibujando un escenario de violencia en el 1 de octubre, el día que se convoca el referéndum. Personas estaban sentadas y abrazadas entre sí para tratar de dificultar la labor de los guardias civiles, de la Policía Nacional, para llegar a esos colegios electorales. O sea, que nada de sonrisas y nada de mundos de yuppie en aquella jornada en la que se convocó ese referéndum ilegal. Todos hablan además, en algunos casos, no en todos, pero de la connivencia de los Mossos de Escuadra. Es que, y además... Esto yo creo que es incluso mucho más importante en tanto en cuanto a la responsabilidad del consejero de Interior, señor Buch. Porque, bueno, en ese caso, no, ahora Buch no, porque Buch es ahora, en ese caso, Forn. Que por eso mucha gente se preguntó, cuando te sacaron de la prisión provisional a alguno de los consejeros, la gente se llevaba las manos a la cabeza y decía, ¡guau! Bueno, los separatistas, la gente normal no, pero vamos a ver, los separatistas sí decían, pero ¿por qué este señor si el resto de los consejeros no están fuera? Pero es que este señor era el consejero de Interior, el que tenía su mando a los Mossos de Escuadra y el que al final estaba en todas esas reuniones, con Puigdemont, con Junqueras y con los mandos de los Mossos, decidiendo operativos, se les transmitía todas las cuestiones. Entonces sí que tiene un papel clave y central. Hoy, por ejemplo, me parece súper importante a mí todos estos testimonios de guardias civiles, porque son al fin y al cabo los que estaban allí, los que vivieron todas esas intervenciones, y no altos mandos a los que se los cuenta, sino los que vivieron en primera persona. Hoy ha salido a relucir, por ejemplo, papel de los bomberos, que en algunos colegios, por ejemplo, hoy han hablado del colegio de San Joan de Vilatorrada, en el que los bomberos estuvieron haciendo una cadena humana para que no entrara la policía, y que los Mossos perdón, se encararon también con la policía, diciéndoles que no podían entrar en el colegio electoral porque no tenían una orden judicial que tenían, pero es que no tenía la policía, es que ellos también, los Mossos también la tenían. Y este colegio, por cierto, es el de no sé si te acordarás de ese vídeo, en el que sale un señor lanzándole muy amablemente una silla a un policía. Sí. Bueno, pues ese es en este colegio en el que estuvieron estos Mossos. Luego otros agentes han hablado hoy de que se hicieron barricadas con sillas y mesas en la puerta, y después de esa barricada había una segunda línea de defensa, por así llamarlo, que eran las personas con los brazos entrelazados para que no entraran. Y, por ejemplo, una de las cuestiones también más importantes de hoy ha sido el testimonio de 2 agentes que han dicho que es que directamente hubo una médico que no les quiso atender en el hospital después de los hematomas y los golpes que se llevaron. Fueron a un hospital y dice que no les quisieron atender, que tuvo que llamar el jefe de la Guardia Civil al director del centro médico para decirle a ver qué narices está pasando aquí, que atiendan a estos agentes, y al final sí les terminaron atendiendo, pero por las presiones que hubo. Y claro, las defensas lo que quieren dejar un poco entrever es que no hubo tantos daños personales entre los agentes de la Guardia Civil, intentando poner en cuestión esos partes, y lo que dicen, perdona, los partes los tenemos, pero es que además también hay que poner en tela de juicio la actuación de algunos médicos, porque es que se han negado a atendernos. Pepe, más allá de todos estos testimonios en los que relatan episodios de violencia, de resistencia contra la Policía Nacional, contra la Guardia Civil, también, y no es que lo tengamos que leer entre líneas, sino que parece algo evidente, la organización, lo bien organizados que estaban en cada colegio electoral. Recordamos también responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que han comparecido ante el señor Manuel Marchena, relatando que los Mossos iban avisando a algunos colegios electorales que va la policía, que va la Guardia Civil, preparados que vienen. Por ejemplo, Molinero hoy ha dicho que eso era totalmente falso,
y que no hubo ningún tipo de seguimiento a agentes de la Guardia Civil. Claro, es que estamos ahora mismo en la fase testifical y estamos viendo que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Al final será con las pruebas pues el tribunal el que decida. Pero es verdad que en cuestiones tan importantes y tan llamativas hay una contradicción total entre Mossos y Guardia Civil y Policía. Bueno, Pepe García Saavedra, muchísimas gracias por traernos, como siempre. Por cierto, ¿me dejas decir una última cosa? Sin duda, por favor. Ha salido hoy una sentencia del Tribunal Supremo muy importante relativa a la inhabilitación de los cargos públicos. La sentencia de hoy dice que ya no hace falta que haya una sentencia firme, ¿vale? Una sentencia en primera instancia, para inhabilitar a los condenados por rebelión. Esto afecta, por ejemplo, a los que están siendo juzgados ahora mismo. En caso de que llegue la sentencia, no va a haber que esperar a que haya recurso para que puedan ser inhabilitados. Con la primera sentencia quedarán automáticamente inhabilitados. Pues Pepe García Saavedra, muchísimas gracias por toda esta información. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Raquel Tejero. Vamos a comentar con ella algunos asuntos de actualidad en relación a Podemos y su deriva, yo lo diría de verdad, de separatistas, porque no va a ir de la mano de En Marea y sí de Izquierda Unida en Galicia y va a reconocer el falso derecho de autodeterminación. Hace una semana, Pablo Iglesias, recordamos, concedía una entrevista a Pepa Bueno en la cadena SER y hablaba que la solución para Cataluña era precisamente convocar un referéndum. No se lo pierdan a la vuelta. Son casi las 8 menos cuarto de la tarde. Seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Raquel Tejero, periodista de OK Diario. Muy bienvenida. Muchas gracias. Experta en temas, sobre todo relacionados con Podemos. Ha escrito mucho en los últimos tiempos en relación a la crisis que está viviendo la formación de Pablo Iglesias. Lo último, que en Galicia ya no va a ir Podemos de la mano de En Marea. Han tenido ahí una pelea, otra más, en el seno de la formación de Iglesias. Y van a ir con Izquierda Unida a las próximas autonómicas, y el caso es que van a reconocer el falso derecho de autodeterminación. Esto es algo que ya la semana pasada Iglesias lo reconocía, pero a propósito de Cataluña, el referéndum. Sí, bueno, lo que ha pasado en Podemos, no solamente a nivel Galicia, sino a nivel nacional, es que se ha roto completamente con sus socios y sus coaliciones. Han terminado desmigándose porque no tragan con las exigencias muchas veces, entre otras cosas, de Pablo Iglesias. Entonces, en Galicia ha habido un acuerdo para las elecciones entre Podemos e Izquierda Unida, y en ese documento al que hemos tenido acceso en OK Diario, uno de los apartados es la exigencia en su código ético de reconocer a los ciudadanos su derecho a la autodeterminación como pueblo. Pablo Iglesias, Raquel, ha pedido ya de manera manifiesta, ¿no? Veíamos a José Luis Ábalos, una entrevista también diciendo que están más cerca de pactar con Podemos que con Ciudadanos. Rivera hoy tendiendo la mano, Pablo Iglesias tendiendo la mano al PSOE. Nosotros apostamos por un gobierno de coalición. A mí lo que me gustaría es tender la mano como primera fuerza al Partido Socialista. Esperemos a que se produzcan los resultados y en función de los votos que le den a cada uno los ciudadanos, pues uno podrá exigir las proporciones que correspondan. Bueno, tenemos que pedir disculpas porque en el rótulo aparecía el líder de Podemos. En realidad es líder de Unidas Podemos, que es como se llama ahora mismo la formación de Pablo Iglesias. Bueno, es lo esperado, ¿no, Raquel? Gobierno de coalición, Sánchez no tiene otra que pactar con Podemos y los nacionalistas. Bueno, es lo que hemos tenido estos últimos meses, ¿no? Ese intento de formación de un gobierno un poco más fuerte de lo que era el gobierno socialista de estos últimos meses, en el que Podemos y sobre todo Pablo Iglesias ha tenido un papel fundamental. Bueno, lo hemos visto, esas continuas reuniones en la Moncloa y esas exigencias por las que muchas veces Sánchez ha pasado por el aro simplemente para tener de la mano al señor Pablo Iglesias. José Luis Ábalos también recogía el guante y respondía de la siguiente manera a Pablo Iglesias. Ahora veremos esas declaraciones del secretario de organización del Partido Socialista. Le estaban planteando también la posibilidad de ir con Ciudadanos. Hay quien está diciendo ya, por cierto, que Sánchez solo puede ser presidente si en ese gobierno Frankenstein Ciudadanos, por ejemplo, se abstiene en esa votación en el Congreso de los Diputados. No vota que sí, pero la abstención de Ciudadanos propiciaría que el señor Sánchez siguiera en el Palacio de la Moncloa. ¿Tú esto lo ves probable, que Ciudadanos
pueda optar por la abstención? Yo lo veo, de hecho, bastante probable, porque estamos viendo el último mes, sobre todo, como todos los miembros de Ciudadanos han respondido de forma común diciendo que el partido, que no iban a pactar con el Partido Socialista, pero lo que no han dicho efectivamente es que si se abstienen, pues podría ser investido presidente si se da el caso. Entonces, bueno. Vamos a ver a José Luis Ábalos, ahora sí. En ese caso es cuando hablas de pactos, pero cuando uno se está jugando la primera posición y además que esta posición sea lo más, digamos, desahogada posible, es un error plantearse limitaciones. Bueno, se mofaban de Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, por ese lema, por ese eslogan de haz que pase. No sé si a ti, desde el punto de vista de la comunicación política, Raquel, te ha parecido acertado. A mí me parece... parece... Esa foto enorme de él en la fachada de la sede del Partido Socialista, la calle Ferraz de Madrid, una foto enorme, muy megalómano siempre él, en primera plana y en blanco y negro. Bueno, ya sabemos que a Pedro Sánchez le encanta verse él y ser el protagonista, cosa que comparte además con su socio Pablo Iglesias. Y el lema, sinceramente, me parece que lo he visto en tantas partes ya y está tan usado, está hasta en las tazas que puedes encontrar en el chino comprando, con esos lemas que están tan manidos. Entonces, ¿de verdad no ha habido otro lema, otra manera de comunicar a la población esa necesidad que ellos creen que tiene España del Partido Socialista? Vamos a ver un vídeo. Acusan al Partido Socialista de plagiar este eslogan. A ver si lo vemos, es un vídeo en el que acusan de plagio al Partido Socialista por emplear ese eslogan político de haz que pase. Ahora sí. Desde que Pedro Sánchez preparase su eslogan de campaña para las próximas elecciones del 28 de abril... ¿Hacemos que pase? El 28 de abril, haz que pase. Las críticas no han tardado en llegar. Primero fueron las del Partido Popular, que publicaron una parodia del lema del PSOE inspirada en Titanic. Y hoy las críticas llegan por parte de los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. Porque precisamente allí, en la Facultad de Políticas, hace unas semanas se celebraban unas jornadas con ese mismo lema, haz que pase. Una charla a la que, dicen, asistió el que fuera responsable de las redes sociales de Pedro Sánchez en 2017. Haz que pase es el hashtag que usaron también en otra universidad, esta vez en la Rey Juan Carlos. Con este lema se anunciaban en las redes sociales para darse a conocer y hacer publicidad de sus cursos, sus estudios y también de sus instalaciones. El mismo lema que, por cierto, ya utilizó en las redes sociales el jugador venezolano de la NBA, Greivis Vázquez, para enseñar a sus seguidores que hay que lograr las metas a pesar de las dificultades. Y por último, otro caso más que demostraría la poca creatividad del equipo de Sánchez es este. Bajo ese mismo lema de haz que pase, se registra una empresa española especialista en coaching. No hay duda que esto tan solo es un plagio más de los de Sánchez, que pone en evidencia la poca originalidad que tienen desde el Ejecutivo Socialista. Aunque, visto de otra manera, el objetivo se ha logrado y el Partido Socialista ahora está en boca de todos. Bueno, en el Parlamento catalán hoy se ha aprobado una moción a propuesta del PSC, del señor Miquel Iceta, para reprobar, someter a Torra a cuestión de confianza. Vamos a ver las declaraciones de Josep Costa después de esa pequeña crisis política que ha vivido hoy Torra en la Cámara Autonómica catalana. Y ha salido el señor Costa posteriormente a decir que en realidad tiene el respaldo de todos. Vamos a ver. Queremos remarcar que el gobierno del presidente Torra mantiene el apoyo que tuvo en la investidura, que mantiene el apoyo de los grupos que le dieron apoyo en mayo del año pasado y que, por tanto, políticamente la moción que se ha votado no ha sido aprobada, no ha sido ratificada por el Pleno. Le estaban planteando también posible adelanto electoral. Recordemos que en las últimas elecciones quien ganó fue Ciudadanos. La señora Inés Arrimadas fue la favorita de todos los catalanes. Esas elecciones que tenían lugar muy poco después de que el señor Mariano Rajoy Brey aplicase el 155 de diciembre del año 2017, 2 meses después del golpe, de ese referéndum y de la declaración unilateral de independencia, y veíamos cómo Ciudadanos era el partido más votado, pero no daba la mayoría con otros partidos constitucionalistas para echar al separatismo.
Bueno, yo lo que no tengo muy claro es que muchas veces la parte, los que somos constitucionalistas y creemos en la importancia de cumplir con la Constitución española que nos mantiene a todos unidos, creemos y somos demasiado optimistas con Cataluña y creemos que si se repitiesen unas elecciones saldría seguro Ciudadanos, pero yo no lo veo tan claro. Veo a la gente muy desilusionada, muy desencantada también con Ciudadanos y con el resto de partidos constitucionalistas y creo que eso puede generar que no se vote o que, bueno, que el voto no sea tan grande como se espera. Entonces podría incluso reforzar el gobierno. ¿Te refieres a desilusionados con Ciudadanos por el hecho de que Inés Arrimadas, que es la cara visible de ese partido en Cataluña? Hemos visto discursos memorables en el Parlamento catalán. Vaya ahora de número 1 por Barcelona al Congreso de los Diputados, es decir, sigue el camino de Girauta y de Rivera, de Cataluña a Madrid, y eso es una forma de decir de Ciudadanos, y los electores, los ciudadanos que votan, pueden entenderlo como que a Ciudadanos, al partido, le importa ahora más lo que sucede en el Congreso de los Diputados que en Cataluña. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un partido va creciendo, pues al principio los lemas y lo que se promete es una cosa, pero al final el peso pesado, digamos, está en el Congreso de los Diputados y Ciudadanos, que considero que tiene gente muy formada en sus filas, tanto a nivel autonómico, municipal como a nivel nacional, tiene que saber reforzar esa parte en Cataluña para no dejar desilusionados y abandonados, digamos, a aquellos que han confiado en ellos para intentar luchar contra el independentismo en Cataluña. Raquel, hoy cambiamos ya de Parlamento, del catalán nos vamos al vasco. Se ha vivido un momento vergonzoso. Un diputado de Bildu ha comparado a los policías y a los guardias civiles con los nazis de Nuremberg. Vamos a ver. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante, esto es inaceptable. Aulo chagarriada, auna escagarriada. Se levantaban algunos diputados del Partido Popular, me ha parecido ver a Alfonso Alonso entre ellos, abandonando la Cámara Autonómica. Momento sin duda vergonzoso. La presidenta de la Cámara Autonómica Vasca, bueno, pues, le ha llamado a mantener la calma, pero estaba diciendo una cosa tremenda. Estaba diciendo que los policías habían cometido crímenes y que están haciendo, creo que el término que ha empleado es un lobby asqueroso en el País Vasco. Es que ni el tono ni las palabras, desde luego, son adecuadas. De hecho, es lo más alejado a lo adecuado que se me puede venir a la cabeza. Y no solamente eso, este señor que hoy se ha puesto en la tribuna y ha dicho estas barbaridades, ha llamado lo infecto a la Policía Nacional, concretamente, bueno, al sindicato Jusapol, pero en general a la Policía Nacional, que lucha todos los días en nuestra calle y en nuestro país porque todos estemos seguros y podamos sentirnos un país seguro y protegido, del que muchos países en Europa tienen envidia, de lo bien que podemos vivir y de la protección que tenemos gracias al trabajo que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil y la Policía Municipal, por supuesto. Este señor que se ha subido hoy en la tribuna a decir esas barbaridades, en octubre del pasado año dijo que era mejor dejar de esclarecer los crímenes de ETA porque lo único que causaba era dolor. Entonces, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza de decir esas barbaridades contra la Policía Nacional y, sin embargo, decir que las personas que han muerto a manos de una banda terrorista y que forman parte de la historia reciente de nuestro país y de la desgracia, de una de las desgracias más totales que ha tenido nuestro país, se deje de investigar porque causa dolor? Es que me parece increíble. Bueno, desde Jusapol, sindicato policial, afortunadamente ya les han respondido. Vamos a ver. Y respecto a lo que hemos vivido, que comentaba mi compañero hoy, pues vergonzoso en el Parlamento Vasco, ¿no? Es, creo que, la primera vez que desde una tribuna un parlamentario insulta, ofende e injuria a invitados. Bueno, ese señor que ha ofendido a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y por ende al resto de españoles, es un diputado de Bildu, el partido del señor Otegi. Ayer, recordemos, reconocían los contactos con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, con el gobierno para pactar después del 28 de abril. Vamos a recuperar
esa entrevista en la que Otegi reconocía esta mayor. Garbi dagoena da alderdi sozialista azken momentura arte, eta, bueno, ez nahi zartuko ni garra honetan, porque nahiko umekeria iruditzen zait, azken orduetan etengabean, horrek esan nahi du, eta Sánchez berak esan zuen, berak boto guztiak bazituela neurri hauek ateratzeko, beraz, beraiek esan dute, ez du esaten, beraiek esan dute, ez. Bueno, pues tipos como el que hoy han dicho esa barbaridad en el Parlamento Vasco y como su jefe Otegi son los que en teoría van a pactar con Pedro Sánchez después del 28 de abril. Yo no sé, Raquel, todas las encuestas desde luego que están dando al PSOE como favorito, partido número 1 para los españoles el próximo 28 de abril, pero este tipo de cosas le tienen que pasar factura al PSOE, o yo quiero creerlo al menos. Bueno, yo no creo que le vayan a pasar factura, porque además esto no es algo nuevo, esto de que salga el señor Otegi a decir que Pedro Sánchez le tiene tendida la mano, es algo que ya sabemos, que lo hemos visto en estos últimos meses, bueno, en este tiempo que ha estado gobernando Pedro Sánchez, y es una cosa que bueno que sabemos y que además Pedro Sánchez nunca se ha negado. Los nacionalistas son sus socios de gobierno, Podemos son sus socios de gobierno, eso es lo que nos espera, si la gente legítimamente, por supuesto, vota a Pedro Sánchez, porque bueno, cada uno tiene libertad de voto y para eso está la democracia en España, pero desde luego esto seguramente sea lo que nos espere. Pablo Casado, líder, presidente del Partido Popular, candidato también a la presidencia del Gobierno, ha dicho lo siguiente sobre los decretazos abertzales. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional algunos de estos decretos porque pensamos que ni son de urgente y necesaria necesidad. Y una vez que no se ha tenido a bien evaluar que están utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, en este caso con los abertzales, lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional. Bueno, pues ahí están esas declaraciones de Casado. Ayer esos decretos, los decretazos, Raquel, lo de los viernes sociales yo lo llamo viernes electoralistas o propagandistas. O de terror, porque cada viernes nos sorprenden con una idea nueva. Bueno, es lo que le queda al gobierno de Pedro Sánchez y esto es lo que viene ahora, a no ser que los españoles reaccionen. Raquel Tejero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mesa de la redacción abierta un día más. Mañana volvemos a las 6. Antes de marcharnos, recordarles que pueden seguir informados en nuestra web, eltorotv.com, información, análisis y toda la programación de la cadena. Ahí lo están viendo, eltorotv.com. Mañana volvemos a las 6. Ya saben, si están hartos de la corrección política, este es su programa.